La guerra ha terminado, pero la victoria parece haber dejado tras de sí devastación y ruinas. Entre los escombros, una guerrera solitaria respira con dificultad, la única superviviente tras el caos implacable. Está exhausta pero resistente, su mente atormentada por la ferocidad de sus enemigos. Debido a un solo enemigo, muchas de las fuerzas del Rey Demonio lograron huir, pero el propio Rey Demonio ha caído y el triunfo de la humanidad es innegable. Ella se enfrenta al último general, conocido como el Ogro Negro, ofreciéndole sus últimas palabras en un acto de misericordia contemplativa. Sin embargo, su determinación flaquea al recordar sus últimos momentos, un final lleno de arrepentimiento y añoranza. Sus pensamientos resuenan suavemente en el silencio, solo buscaba ser amado. Una lágrima recorre su rostro, símbolo del amor negado, una vida de obediencia que termina en tristeza. Con su espada en alto, se prepara para dar el golpe mortal. Pero su vulnerabilidad y su deseo oculto de conexión detienen su mano. En ese breve instante, ella no ve a un monstruo sino a un hombre que quería ser visto como algo más que solo una arma. Su agarre se aprieta, su fuerza se renueva y, con un corte decisivo, la batalla llega a su fin. El tiempo continúa fluyendo, transformándose sin problemas en una escena de bosque pacífico, porque las historias suelen hacerlo. Aparece una figura nueva, buscando con cuidado hongos en el bosque, buscando calma tras el caos. Pero la paz es efímera. Mientras dos elfos conversan sobre una amenaza inminente, bandidos orcos, el guerrero élfico comenta que los orcos rara vez igualan a los guardias del pueblo. Sin embargo, estos bandidos son diferentes, ya que ya han destruido 5 aldeas, alertando a todos. Sus compañeros finalmente comprenden la gravedad de la situación. Un niño pequeño entra en pánico, instando a una retirada rápida para ponerse a salvo. La guerrera, confiada y firme, coloca su mano en el pomo de su arma con seguridad. En un movimiento rápido, desencadena su blade. Una ráfaga de viento comienza a girar a su alrededor mientras grita su ataque, canalizando su poder. En un golpe fluido, su espada atraviesa el aire, partiendo en dos un árbol enorme, una muestra de su fuerza formidable que deja a sus compañeros y espectadores asombrados. El niño mira atónito el poder de su hermana, e incluso nosotros, los espectadores, no podemos evitar sentirnos impresionados. Sin embargo, su compañera está menos divertida, reprendiendo a la guerrera por dañar el bosque. Ella intenta explicar que solo quería aumentar su valor, pero su conversación se interrumpe por un profundo retumbar que sacude la tierra. El suelo tiembla mientras algo enorme se acerca a través de los árboles. De repente, una mano colosal cae, desgarrando la tierra justo frente a sus ojos. Desde las sombras emerge una criatura enorme, parecida a un cerdo, con un poder inconfundible. Sus ojos brillantes se fijan en el grupo. No es un bandido cualquiera, esto es una criatura de una fuerza y amenaza inmensas. Sin dudarlo, la guerrera empuja a sus compañeros a un lado, protegiéndolos detrás de ella, con una postura feroz. Declara que se acabó la suerte de todos, ella fue enviada para detener a este monstruo. Ella avanza, lanzando un nuevo y poderoso ataque. El viento aúlla, su cruz de borde de viento, mientras ella balancea su espada con gran energía. La bestia se queda momentáneamente atónita, con la sorpresa parpadeando en sus ojos brillantes. Clava sus patas en el suelo, resistiendo la ráfaga. El impacto envía una onda de choque que se extiende por el bosque, reminiscentemente a una lucha de un héroe anterior, su espada ardiente se rompió una vez contra la piel de esta criatura. En ese flashback, recordamos a un héroe que luchó con heroísmo pero falló. Ahora, como antes, la espada de nuestro guerrero elfo parece ineficaz contra esta bestia. La mirada de la criatura permanece impasible, sin miedo, sus ojos brillantes transmiten pura indiferencia. La guerrera apretó la mandíbula, el sudor le corría por la frente mientras enfrentaba lo inesperado. Esto no era un bandido común. Sin embargo, en un giro sorprendente, la criatura extendió sus enormes manos, revelando a una niña pequeña, herida. La bestia enorme, a menudo temida como una amenaza, en realidad suplicaba ayuda. Sus ojos desesperados les imploraban que salvaran a la niña, arrodillada ante la guerrera como un monstruo humillado por un acto sencillo de compasión.
La escena cambió lejos del caos del bosque, transportándolos a un pueblo tranquilo, un oasis de potencial sanación. Se acercaron a lo que parecía una clínica local, donde las estanterías rebosaban de remedios y pociones. Dentro, la niña herida yacía en la cama, su protector vigilándola con atención. Sin embargo, tenía fiebre alta, su condición empeoraba minuto a minuto, como suelen hacer las enfermedades. La compañera elfo reconoció rápidamente su afección, la temida fiebre negra. El muchacho cuestionó las circunstancias improbables, preguntando dónde había encontrado el orco a la niña. El elfo explicó que el orco estaba detenido en la mazmorra del pueblo, asegurado tras barrotes irrompibles. Una anciana elfa, con una mirada firme, confirmó que ningún simple bestia podría acceder a esa jaula. Con una autoridad inquebrantable, afirmó que solo ella decidiría el destino de la criatura. La guerrera quedó sorprendida y cuestionó por qué no terminarían con su vida. Pero la autoridad de la anciana era absoluta, dejándola dividida. En su memoria, volvieron a aparecer imágenes de su padre, regresando de su propia guerra. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cedió, el dolor de la pérdida aún fresco en su corazón. Con el asunto temporalmente resuelto, la anciana y su asistente se prepararon para centrarse en encontrar una cura para la joven. Sin embargo, el asistente todavía estaba inquieto, reflexionando sobre por qué un orco arriesgaría todo por un humano. De repente, una idea cruzó por la mente de la guerrera, y miró hacia arriba, con la expresión cambiando al comprender que algo no estaba bien. La anciana entonces reveló una verdad sorprendente: la niña no era humana en absoluto. Mientras tanto, dentro de los confines de la mazmorra del pueblo, reinaba la oscuridad. La guerrera y su hermano corrieron hacia las celdas, con el corazón latiendo con fuerza. Su compañero quedó horrorizado por lo que la bestia había hecho al pueblo. Afuera, una multitud de aldeanos enojados se congregaba, gritando por la muerte de la criatura. El monstruo parecido a un cerdo se arrodilló, lleno de flechas de los guardias, debilitado pero desafiante. Alicia, la guerrera, llegó al lugar y exigió entender qué estaba sucediendo. Los aldeanos, sin conocer toda la historia, la elogiaron sin darse cuenta de que ella había perdido completamente el sentido de la situación. El anciano se adelantó, declarando que la bestia era demasiado peligrosa para vivir. A pesar de su evidente dolor, la criatura solo preguntó si la niña sería salvada, su voz carente del usual gruñido monstruoso. Era claramente humana en tono. Pero los aldeanos no mostraron misericordia. Golpearon una piedra contra la cabeza de la criatura, insultaron su resistencia antinatural e ignoraron la incapacidad del arma para causar daño real. Su furia aumentó, exigiendo armas más pesadas para acabar con la vida de la criatura. Alicia intentó intervenir, citando la orden directa del anciano, pero sus palabras fueron ahogadas por la multitud que grita. La sed de sangre de la turba creció, y un aldeano incluso se ofreció a dar el golpe final ella misma. La regla de la turba, parece, ejerce un poder aterrador, una fuerza que puede anular la razón y la compasión en un instante. De repente, una extraña energía crepitante brotó del cuerpo de la criatura, vibrando con una fuerza ominosa. El desesperado grito de Alicia para que cesara fue apagado por la aparición de una muñequera metálica que emergió del interior de la bestia. Una ola violenta de energía estalló hacia afuera, haciendo caer a los aldeanos, causando caos. Su arma se deslizó de su mano y cayó sobre la fría piedra debajo de ella. Enfurecida, gritó, revelando que su familia había sido masacrada por demonios durante la guerra. Su furia se dirigió instantáneamente hacia Alicia, condenando su duda y vergüenza percibida. Alicia vaciló, dividida entre su deseo de venganza y su conciencia. La mano de metal, ahora visible desde dentro de la criatura, se apretó en un puño cerrado. Una sola, urgente pregunta flotaba en el aire tenso, exigiendo una respuesta. Sin importar su propio peligro, la criatura se esforzó por preguntar por la niña. Su única preocupación era si la joven sería salvada o no. Suplicó a Alicia, afirmando que su vida no importaba, solo la suya importaba. Alicia quedó sin palabras, desconcertada porque él sacrificaría tanto por una sola niña. De repente, su tenso enfrentamiento fue roto por el caos proveniente del exterior.
Explosiones y gritos resonaron en las calles del pueblo, obligando a Alicia y a sus aliados a girar rápidamente. Sus expresiones se endurecieron con alarma. Ordenó a su hermano Crest que se quedara atrás, en un lugar seguro. Sin dudar, ella y los elfos irrumpieron en la mazmorra subterránea. Salieron a un pueblo invadido por bandidos orcos armados. Los elfos sospecharon de inmediato que su criatura cautiva había conjurado a ese ejército, pero Alicia se apresuró a descartar la culpa. Decidida a enfrentar la amenaza directamente, avanzó, una guerrera solitaria enfrentándose a una horda de enemigos monstruosos. Desenfundó su Tempest Blade, pero su magia fue instantáneamente anulada, dejándola sin poderes. La horda de orcos permaneció inmóvil, sin afecto por su ataque. Sus ojos se agrandaron de incredulidad al ver que su magia más potente resultaba inútil. Desde las sombras de la fuerza invasora, una presencia mucho más siniestra se reveló, una figura envuelta en oscuridad. Una mano esquelética sacó con tranquilidad sus objetivos, contándolos con una indiferencia inquietante. La verdadera líder emergió, un lich, gozando de la inesperada alegría de encontrarse con tantos elfos. Su objetivo era cazar a la bruja del pueblo, pero, al parecer, los elfos se habían convertido en un trofeo muy preciado. A las órdenes de Lich, los bandidos orcos soltaron un estruendoso grito de guerra, preparándose para la batalla. Mientras tanto, dentro de la relativa calma de la mazmorra del pueblo, Crest observaba a la criatura enjaulada, reconociéndola como uno de los bandidos de los que su hermana le había advertido. Estaba solo en ese momento, sin saber qué debía hacer a continuación. Los ojos brillantes de la criatura se fijaron intensamente en el pequeño elfo. Su mano armada, enorme y blindada, se extendió hacia Crest, dominándolo como una pesadilla. Por un momento, Crest solo vio horror, pero en un destello repentino, la malla metálica se resquebrajó y cayó. Crest se quedó paralizado, atónito, luchando por comprender la escena imposible. Con un rugido potente, la bestia dobló las rejas de la jaula, invalidando cualquier idea de su supuesta invencibilidad. El miedo paralizó a Crest mientras los consejos de su hermana resonaban en su cabeza. Cuando la mano de la criatura, gigante, alcanzó a través de las barrotes, su intención parecía irrefutable. Crest cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Sin embargo, el golpe mortal nunca llegó. En su lugar, una mano suave le dio una palmada con cuidado en la cabeza. Crest levantó la vista, asombrado, mirando en silencio a la colosal criatura. La bestia promete volver pronto, su voz resonando con una determinación sombría. Mientras tanto, fuera del pueblo, la batalla ya está perdida. Alicia permanece sola, la última línea de defensa contra el Lich y su horda. Exhausta y golpeada, su magia resulta inútil contra este enemigo nuevo y aterrador. El Lich levanta un dedo óseo y susurra las palabras de una maldición mortal. En un instante, una fuerza pesada cae sobre Alicia, aplastándola contra la tierra con un peso abrumador. Ella grita de dolor, impotente bajo la presión aplastante. El Lich parece casi aburrido, desdiciendo incluso a los bandidos orcos que manda. Ella rápidamente se da cuenta de que se trata de un demonio de alto rango, inmune tanto a la magia como a los golpes físicos. Los guardias del pueblo que quedan están rodeados, su espíritu combativo destruido. Pero de repente, un movimiento rápido sorprende a todos. Incluso el Lich se vuelve, con sus órbitas vacías e inquisitivas ante la repentina perturbación. Entre el caos y el polvo, aparece una figura enorme y familiar. Alicia mira con incredulidad, es la criatura de la mazmorra, de alguna manera viva y libre. Ahora, de pie entre el Lich y los elfos caídos, actúa como un protector inesperado. El Lich observa a esta entidad desconocida, notando que no es uno de sus orcos, y exige saber de dónde viene. La criatura permanece en silencio, su mirada ardiente con una resolución feroz. La expresión del Lich se oscurece, claramente disgustado por esta interferencia inesperada. Con un chasquido de sus dedos, desata un hechizo devastador llamado Supernova. Una explosión colosal estalla, envolviendo el lugar donde se encontraba la criatura. Humo y escombros se elevan al cielo con furia. El Lich declara que ignorar a un demonio de alto rango es un error grave.
Sin embargo, de las cenizas, la criatura emerge ilesa. La mandíbula de Lich se abre asombrada, su confianza destrozada. Incluso Alicia está atónita, incapaz de creer que sobrevivió a un ataque de magia tan potente. El Lich grita desconcertado, negándose a aceptar lo que ha presenciado. Dispara una salva de pequeñas explosiones mágicas, pero desaparecen de manera inofensiva contra la piel aparentemente invulnerable de la criatura. El Lich exige saber quién es ese desafiante. Su furia crece y trata de identificar sus rasgos: cuernos, piel negra, resiliente e indestructible. Una aterradora realización comienza a amanecer en el demonio. Grita un nombre legendario: el Negro. Pero nunca termina su pensamiento. Un golpe rápido y brutal impacta, destrozando el cráneo de Lich en polvo. El demonio de alto rango sale volando, su cuerpo roto deslizando por el suelo como un muñeco de trapo desechado. Queda tendido en un montón de escombros, dejando una profunda cicatriz en la tierra. Los bandidos orcos observan en silencio, su líder derrotado en un solo golpe. Se vuelve hacia los orcos restantes y simplemente ordena: váyanse. Parálisis por el miedo, la bravata de los bandidos desaparece. Gritos de pánico llenan el aire mientras huyen del pueblo, pisoteando todo en su prisa por escapar de su ira. Después de que la caos de la batalla se estabiliza, él vuelve su atención al guerrero élfico caído. Su voz, inesperadamente suave, le pregunta a Alicia si está sin heridas. Ella lo mira, desconcertada ante el hecho de que esta formidable criatura acaba de salvarle la vida. De repente, sin ninguna advertencia, la enorme figura colapsa al suelo, revelando que sobrevivir a una supernova no es tarea fácil. En ese momento, la anciana y su asistente llegan para observar las secuelas. El asistente describe cómo, a través de innumerables batallas, el guerrero se ha convertido en una leyenda, confirmando su identidad como Sade. Una vez, lucharon hasta un empate. Entonces, una figura familiar con armadura da un paso adelante, con la espada en alto. Con un estruendoso choque, ella golpea su arma contra la criatura caída, fallando por poco un golpe mortal. Sade levanta la vista, confundido, preguntando por qué ella se niega a terminarlo. En lugar de una respuesta, una sola gota de agua salpica su rostro. Él pregunta por qué llora. Ella es la guerrera humana de la Gran Guerra, lágrimas corriendo por su rostro. Susurra que, al final, ambos son iguales. Sade, confundido, cuestiona su afirmación. Ella explica que ella también fue valorada únicamente por su inmensa fuerza. Como la única heroína con sangre angelical, nunca le permitieron ser más que un arma. Limpia una lágrima, encuentra una nueva determinación en medio de su dolor compartido. A medida que el día se convierte en noche y sus viejas vidas desaparecen tras ellos, ella de repente toma una decisión que cambiará su vida. Con una sonrisa brillante, ella le propone una idea sorprendente: él será su esposo. Sade, atónito, solo puede mirarla, con su mente hecha un torbellino de confusión. Su sonrisa confiada parece interpretar su silencio como un acuerdo. Con la cuestión resuelta, ella le dice que es hora de volver a levantar la cabeza. Clava su espada en la tierra, simbolizando la vida que deja atrás. La legendaria heroína Daria se definía por su fuerza abrumadora, y ahora intenta moldear su futuro más allá de su reputación en el campo de batalla. Le presenta su nuevo hogar, una cabaña modesta, renovada, en la naturaleza salvaje. A Zed le entregan una caña de pescar, señalando que su papel como general ha terminado. Él la sigue en este nuevo capítulo, desconcertado sobre por qué va a participar. Sin embargo, recuerda sus lágrimas, el momento en que vio su propio dolor reflejado en sus ojos, comprendió su soledad. Desde ese momento, juró no dejarla sentirse sola nunca más. Todo lo que deseaba era verla sonreír. De las cenizas de la guerra, empieza a crecer algo nuevo. Ella encuentra alegría en su vida sencilla, feliz de que finalmente haya encontrado una razón para sonreír. Incluso un pequeño ramo de flores se convierte en un regalo valioso entre ellos. Su sonrisa, a cambio, sigue siendo la única recompensa que necesita. Orgulloso de ser quien le brinda una felicidad genuina, pasa las noches con ella bajo un vasto cielo estrellado.
Daria señala una estrella fugaz brillante y pregunta si él conoce la antigua leyenda. Ella revela que cualquier deseo hecho en esa estrella está destinado a hacerse realidad. Su mentora élfica una vez le enseñó cómo aprovechar esa magia para crear un sanador universal, una panacea capaz de curar cualquier enfermedad. Sade pregunta casualmente si ella tiene un deseo que anhele cumplir, despertando en ella por primera vez un momento de sincera reflexión. Su mirada se baja, y una sombra inesperada de seriedad atraviesa su rostro. Luego levanta los ojos para encontrarse con los de él, con la voz temblando de una determinación silenciosa, y finalmente expresa su deseo en voz alta. Anhela tener un hijo con él. En ese instante, la mente de Sade queda en blanco. La petición abrupta y profunda lo deja incapaz de procesar lo que ha oído. Sin embargo, a pesar de su confusión, el vínculo entre ellos se fortalece inevitablemente, una conexión forjada en silencio en el aftermath de incontables batallas. Reconoce ese sentimiento como la pertenencia que había buscado durante toda su existencia solitaria. Sin embargo, esta frágil armonía se rompe abruptamente cuando Daria colapsa de repente, afectada por una enfermedad violenta. Sade solo puede verla impotente mientras su salud decae rápidamente, el miedo se apodera de él. Teme lo imposible, la idea de un hijo nacido de un humano de sangre de ángel y un demonio. Sin embargo, Daria le ofrece débilmente una sonrisa tranquilizadora, con una firme resolución de proteger a su hijo por nacer. Está decidida, porque en lo más profundo, ya se considera una madre. Día tras día, su fuerza desaparece lentamente mientras invierte su vida en la crianza de su bebé. Contra todo pronóstico, nace una hija sana. Sade acaricia suavemente a su recién nacido por primera vez, experimentando un momento lleno de esperanza y tristeza. Sin embargo, el costo de este milagro es alto, la vida de Daria se consume rápidamente. En sus últimos instantes, susurra su mayor deseo, que Sade muestre a su hija Noel el mundo. Ella se niega a ver la vida de su hijo confinada a este bosque solitario. Su deseo es que Noel sea testigo de su belleza y forje su propio camino, libre del yugo del destino. Con una determinación inquebrantable, Sade acoge su último deseo. Sus labios se curvan en una sonrisa tranquila y pacífica mientras cumple con su deber. Extiende su mano una última vez, y su voz es una suave súplica para que él la tome. Con cuidado, él aprecia a su hija, aferrándose a una promesa hecha en medio de su dolor compartido. Con su última bocanada de aire, Daria pide perdón por abandonarlo. Así, el mayor héroe de su tiempo recibe descanso en una humilde y silenciosa sepultura. Sus últimas palabras permanecen en la mente de Sade, liberándolo de cualquier obligación pendiente con su memoria. Ella insistió en que alguien lo encontraría eventualmente, su mayor cumplido, que su esposo era el hombre más hermoso del mundo. Con una promesa silenciosa, Sade acepta su nuevo propósito, ser padre y protector. Una promesa a su amada caída y un futuro para cuidar de su hija. La historia ahora se traslada al presente, a la clínica del pueblo de los elfos. Un sonido repentino y estremecedor rompe el silencio, un recordatorio inquietante de lo fuera de lugar que se siente él aquí. Su hija Noel ahora arde con fiebre mortal. Los ojos de Sade se agrandan con alarma mientras susurra su nombre con pánico. Sin embargo, el anciano elfo le asegura que Noel se recuperará gracias a una panacea de un alto elfo. La asistente del anciano, aún conmocionada por la revelación, se siente aturdida al conocer el pasado de Sade, un héroe que tuvo un hijo con un demonio. El anciano explica que utilizó magia ancestral para vislumbrar sus recuerdos, ofreciendo una disculpa franca pero sincera por invadir su privacidad. Su asistente frunce el ceño, señalando que tal cautela es esencial cuando se trata de seres como él. El anciano relata una travesía implacable llena de movimiento constante, enfrentándose a una turba hostil y soportando poderosos conjuros sin descanso. Se hunde en una silla, exhausta solo de escuchar sobre su resistencia extraordinaria, ya no queda mucho del stamene de los elfos. Sade se presenta ante ellos, una figura de fuerza inmensa y lealtad inquebrantable. Con seriedad tranquila, les agradece por salvarle la vida a su hija. La anciana desacata su gratitud, y luego plantea una sola pregunta. Ella indaga por qué aferrarse tan ferozmente a la hija que costó la vida de la heroína.
Sade responde sencillamente que nunca vio a Nenoa como una carga. Admite que es un simple orco, no dado a reflexiones profundas. Todas estas preguntas complejas están fuera de su alcance. Solo recuerda que la formidable Daria esperó su respuesta una vez, y él respondió sin hesitar porque ella le había dado todo a cambio, quizá con un poco de retraso, pues su mente estaba hecha un caos en ese momento. Ahora, su propósito está claro, criará a Noah como si fuera su padre. Volviéndose hacia la anciana, proclama que esta niña es su tesoro más preciado. La anciana, conmovida más allá de las palabras, mantiene su expresión tranquila pero su mente se desvía hacia un recuerdo de una joven Daria llena de asombro. Una vez le preguntó, como maestra, qué es lo que realmente deseaba. La niña hizo una pausa, pensativa, y luego llamó alegremente a su deseo un secreto. En el presente, la anciana le ofrece a Sade una propuesta inesperada, quedarse en la aldea. Explica que muchos aldeanos cayeron en la última guerra, dejándolos vulnerables en estos tiempos inciertos. Desea que él permanezca como su protector. Sade la mira en silencio, abrumado por la sugerencia. Ella añade que la enfermedad de Noah no fue solo agotamiento, sino algo más serio, y que necesita quedarse para cuidarla. Él resiste, temeroso de que su presencia solo pueda traer problemas a la aldea. La anciana acepta su rechazo con un suspiro cansado, y luego menciona casualmente el costo de la cura, una asombrosa cifra de 100 millones de oro. La mente de Sade se bloquea mientras lucha por comprender la magnitud de ese número. Ella aclara que una panacea creada por el único alto elfo del mundo no es barata. Su ayudante señala que si no puede pagar, tendrá que trabajar para saldar la deuda. Sade se encuentra atrapado en una trampa financiera imposible. Jaque mate, ustedes, astutos engañabobos élficos. Con un gruñido derrotado, se da cuenta de que tiene poca opción. En ese momento, una pequeña voz rompe la tensión, Noah se remueve de su fiebre. Con los ojos brillantes, anuncia que tiene hambre. El mundo entero de Sade se estrecha en la vista de su hija, a salvo y sin daño. Con suavidad, coloca una mano enorme sobre su cabeza, un gesto de profundo alivio. La sencilla felicidad de Noah ilumina su corazón cansado. Con su resolución firmada, acepta los términos de la anciana y decide quedarse. Se instalan en una casa modesta, ligeramente en ruinas, en las afueras de la aldea, su nuevo hogar. Aunque modesta, era un lugar que podían llamar verdaderamente suyo, un arreglo por hacer, poroso, hecho generoso por su esperanza en días mejores. Después de un largo y agotador día, Sade se desploma en el suelo, completamente exhausto. Mientras tanto, Noah duerme profundamente en su cama, finalmente fuera de peligro, y por primera vez en mucho tiempo, Sade despierta con una sonrisa genuina en el rostro. Al amanecer, Noah se remueve, frotándose los ojos somnolientos mientras observa su entorno. Al principio, la unfamiliaridad causa confusión, pero pronto recuerda, se habían mudado a una casa nueva, algo deteriorada. Una mariposa se deslizó por un pequeño hueco en la pared, un frágil signo de vida. Voló graciosamente por el aire, capturando instantáneamente la atención de la joven. Su rostro se iluminó con una inocencia y alegría genuinas ante esa vista simple y hermosa. La mariposa luego se dirigió hacia Sade, que todavía dormía en el suelo. Se posó suavemente en su nariz, delicada como un susurro, una pequeña visitante en un lienzo de caos. El momento era inevitable, Sade estornudó con fuerza, sacudiendo toda la casa. Lo que iba a ser una mañana tranquila se convirtió en un evento sísmico. Sade fue empujado hacia atrás, un rugido atronador escapando de sus labios que hizo temblar los cimientos mismos, reduciendo su nuevo hogar a un montón de astillas. ¡Qué manera de perder el depósito de seguridad! Mientras tanto, dos elfos paseaban por un bosque silencioso. Alicia y su compañera discutían sobre el residente más reciente e impresionante del pueblo. De regreso en la clínica del pueblo, el anciano le asignó a Estelle una nueva tarea, supervisar a Sade y familiarizarlo con las reglas locales. Estelle respondió con evidente reluctancia, pero los rumores ya se estaban difundiendo. Un amigo contó cómo Sade había protegido a todos, insinuando que quizás no fuera tan temible como pensaban. Pero Alicia permaneció inconvinchada, ignorando el optimismo de su amiga.
Ella admitió que muchos, incluida ella, todavía cuestionaban la decisión de los ancianos, pero su conversación fue interrumpida abruptamente por un estruendo ensordecedor que resonó desde el pueblo. Ambos elfos se dieron vuelta, ansiosos por saber qué desastre había ocurrido. Los ojos de Alicia se abrieron con pánico, quizás un orco estaba en una rampa de destrucción. Sin dudarlo, se apresuraron hacia el ruido. Para su alivio, llegaron no a una batalla sino a una destrucción total, una casa reducida a escombros. La vista fue impactante, los últimos restos de la estructura colapsando en los escombros. Sus esperanzas de tener un hogar estable se desvanieron en un instante. Entre los restos, Sade se encontraba incómodo, rascándose la cabeza mientras Noah se reía sin control. Ella encontró toda la situación hilarante, revolcándose entre los escombros con una alegría contagiosa. La amiga de Alicia buscaba una explicación para el caos, tratando de entender la catástrofe. Con una sonrisa amplia, Noah explicó que su padre había hecho volar la casa por un estornudo, como se hace. Los elfos quedaron sin palabras, sus peores temores reemplazados por desconcierto. Sade inspeccionó los escombros con una expresión avergonzada, mientras las risas de Noah resonaban fuerte, eclipsando momentáneamente el humor y dando paso a un sentido compartido de absurdo. Nerviosa, ella asomó la cabeza, sintiendo que ya no estaban solos. Alicia permaneció cautelosa, preguntándose si simplemente eran ocupantes ilegales entre las ruinas de su propia creación. Sade acarició suavemente la cabeza de su hija, ofreciéndole consuelo en silencio. Luego le explicó a Ninoa que esas eran las mismas personas que la habían sanado. Girándose hacia ella con una sonrisa suave, le pidió que saludara correctamente a los elfos que le habían salvado la vida. Con determinación tranquila, Ninoa declaró que era capaz, aunque todavía se mantenía tímidamente al lado de la pierna de su padre. Tomando una respiración profunda, se presentó como Noah, una niña de 4 años. Luego, sorprendentemente, hizo una reverencia bastante formal, tomando a los elfos por sorpresa. Su sospecha se disipó instantáneamente en admiración, cautivados por su inocencia. Una de las elfas, Estelle, la elogió por sus modales, presentándose junto con su hermana, Alicia. Estelle sonrió cálidamente y dio la bienvenida a la joven al pueblo. Noah se ilumina con esto, su alegría aparentemente contagiosa, e incluso la dura Alicia no puede evitar sonrojarse, su determinación como guerrera se rompe momentáneamente. Resulta que su mayor debilidad no es un señor demonio, sino un niño educado de 4 años. Con frustración, Alicia le grita a su hermana, cuestionándose cómo pudo ser tan fácilmente cautivada. Afianza su espada con más fuerza, decidida a mantenerse alerta ante cualquier amenaza. Sin embargo, Estella explica que su hermana mayor le ha encomendado la tarea de guiar a los recién llegados a través del bosque. Su tono es firme, sin dejar espacio a objeciones. Sade, que se mantiene en silencio como un gigante, asiente discretamente, aceptando su papel sin palabras. Su camino los lleva al bosque de las bendiciones, como su nombre indica. Las elfas toman la delantera, con Sade y Noah justo detrás. Estelle comienza a describir el modo de vida de los elfos, destacando su armonía con la naturaleza. Explica sus códigos de caza, basados en respeto y equilibrio. Noah señala con entusiasmo un conejo, y Estelle está de acuerdo en que es adorable. Pero cuando Noah comenta que su cerebro sería un aperitivo delicioso, Estelle empieza a sudar. Cambiando de tema, Estelle menciona que, aunque la caza está restringida, la recolección sí está permitida. Ella los guía hasta un claro lleno de setas silvestres. Alicia pone a prueba a Sade preguntándole si puede identificar cuál seta es venenosa. Él inspecciona brevemente los hongos y luego, con indiferencia, mete ambos en la boca, para horror de las elfas. Calmadamente, anuncia que ambos son comestibles, a pesar de la insistencia de Alicia de que uno es mortal. Estelle entra en pánico, gritando que una de las setas contiene una toxina lo suficientemente potente como para matar a un oso. Pero Alicia de repente recuerda un antiguo cuento de aventureros que afirma que los orcos son inmunes al veneno. Sade explica que, aunque puede comer de todo, quiere que Noah aprenda que es seguro. Alicia, sorprendida por su simple enfoque de crianza, endurece su expresión y acepta enseñarles correctamente.
Y así empieza su inusual lección sobre la recolección de los elfos, aunque su pasear pacífico por el bosque no pasa desapercibido. Dos elfas observan desde las sombras, con rostros distorsionados por el desprecio hacia el demonio. La primera experiencia de Noah con bayas silvestres le hace fruncir el gesto y arrugarse. Luego, Estelle los guía hasta un huerto, ofreciendo una opción mucho más dulce. Más tarde, tropiezan con un campo de flores en plena floración, donde Sade se ve obligado a reconectar con su inocencia infantil, con el rostro iluminado de emoción. Con los días que se convierten en estaciones, la tierra natal de los elfos empieza su transformación natural. Eventualmente, llegan a un río prístino, cuyas aguas fluyen rápidas y claras. Estelle sugiere que hagan una pausa para almorzar, observando la abundancia de peces en el arroyo. Noah corre adelante, completamente cómodo entre sus compañeros elfos. Mirando a su padre, le pide que vaya a pescar algo. Los elfos están perplejos, sin entender cómo un orco podría pescar. Sin explicación, Sade se adentra en el río helado, levantando su enorme mano como si se preparara para una técnica de pesca extraordinaria. Sus ojos brillan con una concentración intensa, casi aterradora. De repente, golpea el agua con un puñetazo estruendoso, la fuerza crea una onda de choque que deja atónitos a los peces cercanos, imposibilitados de moverse. Estelle queda asombrada por la impresionante captura de Sade, mientras Alicia se pregunta si un orco puede siquiera cocinar. Sade regresa, anunciando con seriedad que la comida está lista. Levantando su plato característico, la hamburguesa estrellada, revela una empanada hecha con pescado y huesos picados, con cabezas de peces desconfiadas que sobresalen como decoración. Los elfos retroceden horrorizados, abrumados por su apariencia grotesca, pero Noah ofrece alegremente el plato a Alicia, instándola a probarlo. La cara de Alicia pierde color al recibir el plato, su expresión es una máscara de temor. Fuerza una sonrisa tensa, sudando mientras mira la comida monstruosa. La cara de Noah brilla de anticipación, ansiosa por ver que ella dé el primer bocado. Alicia logra una sonrisa agradecida, pero pronto su rostro se contorsiona con disgusto y lucha rápidamente por tragar. La textura abrumadora de huesos triturados y el sabor a pescado crudo la hacen retroceder. Mirando a Sade, declara que su supuesto cocinar está muy lejos de ser arte culinario. Estelle queda horrorizada, protestando en voz alta que esa comida insulta la propia vida. Sade se queda atónito, dándose cuenta de que su plato insignia no es del agrado de todos. Mientras tanto, Noah continúa comiendo felizmente, preguntando si a los demás les parece delicioso. Estelle explica apresuradamente que su paladar ha sido engañado y asegura que preparará una comida auténtica. Toma el mando, instruyendo a Sade para que reúna más pescado fresco. Mostrando la forma correcta de limpiar y sazonar, prepara una marinada aromática con hierbas y especias silvestres. Sazona cuidadosamente los filetes, permitiendo que los sabores se impregnen. Después de asarlo sobre el fuego, obtiene un acabado perfectamente crujiente. Finalmente, con precisión experta, completa la comida, una verdadera obra maestra culinaria. La trucha a la parrilla con hierbas, un plato digno de la realeza, adornaba la mesa. Noah mira la comida, su mente luchando por entender esta nueva realidad. Una chispa de hambre baila en sus ojos, y una sola gota de saliva se escapa de sus labios. Así de rápido, su lealtad a la cocina de su padre comenzó a desvanecerse. Estelle presenta con orgullo la comida, cuyo aroma cautiva incluso la atención de Alicia. Sin dudarlo, Noah devora el pescado sabroso, su mundo entero cambiando con cada bocado. Una inquietante realización se cierne en su mente, la cocina de su padre había sido realmente terrible todo este tiempo. Sade, al verla tan entusiasta, también queda sorprendido. Su confianza en sus habilidades culinarias se rompe instantáneamente. Noah abandona cualquier lealtad previa, termina el plato con entusiasmo, dejando su plato impecable, una clara señal de la habilidad de Estelle. Una lágrima de pura alegría recorre su mejilla mientras suspira con completa satisfacción. La somnolencia pospandemia la vence rápidamente y se acurruca a dormir en las piernas de su padre. Los elfos observan en silencio, notando cuánto había comido. Al concluir su tour, Estelle sugirió que era momento de regresar al pueblo.
Sade llevó suavemente a su hija dormida mientras atravesaban el bosque. Perdido en sus pensamientos, se disculpó en silencio por sus habilidades culinarias poco convencionales. Alicia, desconcertada por su repentino arrepentimiento, se volvió para mirarlo. Los recuerdos inundaron su mente, Daria, que siempre había disfrutado de sus comidas, a diferencia de las raciones militares que él solía preparar. Resultó que el héroe prefería las entrañas frescas en lugar de la comida militar insípida. Estelle, sintiéndose culpable por haber desestimado tan rápidamente la cultura de Sade, también ofreció disculpas. Al mirar a su hija dormida, la expresión de Sade se endureció con determinación. Aunque no podía criar a Noah como un completo humano solo, creía que su herencia merecía reconocimiento. Su sangre mestiza significaba que ella debería tener la oportunidad de experimentar ambos mundos. Los elfos guardaron silencio ante la profundidad de su convicción paternal. Pidió a Alicia que le enseñara las costumbres humanas, comida, vestimenta y tradiciones, para que Noah pudiera escoger su camino de manera consciente. Estella sintió felizmente, recordándoles que ahora eran todos aldeanos juntos. Sin embargo, el rostro de Alicia se oscureció, su mente retrocediendo en un doloroso recuerdo. Reunió en su memoria la promesa de su padre de volver de la guerra, una promesa que nunca cumplió. Sus dientes se apretaron mientras murmuraba con resentimiento lo egoísta que había sido él al dejarla atrás. Sade sintió que su estado de ánimo cambiaba y se preocupó. La tensión aumentó hasta que el dolor estalló en una ira sin filtros. Ella le gritó a Sade, acusándolo de ser responsable de la muerte de su padre. La repentina explosión sorprendió a Noah, que despertó con ojos grandes y asustados. Su estado de ánimo alegre se desvaneció instantáneamente, una pesada carga de miedo aplastándola. Las acusaciones crearon un silencio insoportable entre ellos. Lágrimas le rodaron por el rostro mientras temblaba, abrumada por la hostilidad. Mientras tanto, los sollozos de Alicia reflejaban su dolor, su furia avivada por años de tristeza no expresada. De pie, con cada músculo tenso, se preparó para un enfrentamiento que hacía tiempo deseaba. Estelle dio un paso adelante rápidamente, ofreciendo una disculpa rápida por asustar a la niña. Intentó suavemente aclarar el dolor de Alicia, recordando a todos que su padre también fue joven alguna vez. Sade escuchaba con una expresión indescifrable, pero su atención permanecía fija. Cuando finalmente habló, fue evidente que ahora comprendía cuánto valoraba Alicia a su padre. Mientras tanto, Noah se aferraba a su propio padre, abrumada por la emoción que la hacía llorar. Más tarde, bajo la sombra de una montaña lejana cubierta de nieve, Alicia se sienta sola en el bosque silencioso. Cargada de remordimiento, susurra que es la peor, avergonzada de haber perdido el control frente a una niña. La voz de su hermana rompe de repente el silencio, ofreciendo una comodidad tentadora. Sin aviso, una multitud de aldeanos de rostro sombrío la rodea. Alicia queda atónita y exige una explicación por su reunión. Uno de los elfos confiesa que habían estado acechando a Sade, con la intención de matarlo en el bosque. La sombría verdad deja a Alicia sin palabras. Una mujer del grupo de Maps del calabozo grita, revelando que su familia perdió seres queridos en la guerra contra los demonios, pero el elfo principal admite que al final no pudieron atreverse a atacar. La expresión de Alicia se suaviza, y su ira cede ante una profunda comprensión. El elfo explica que ser testigos del amor de Sade por su hija los había conmovido profundamente. Lágrimas se asoman a los ojos de Alicia, su dolor reflejado en su inquebrantable devoción. Otro aldeano admite que se vio a sí mismo en Sade, como protector de su hijo, y, abrumado por la vergüenza, pregunta cuál debe ser su próximo paso. Alicia los analiza cuidadosamente, y su determinación se fortalece, formando un nuevo sentido de liderazgo. Ella se cubre el rostro, cargada con el peso de sus prejuicios. Inspirando profundamente, pide a los aldeanos que escuchen su propuesta. Más tarde, al amanecer, sobre las lejanas cumbres cubiertas de nieve, Sade y Noah están en el borde del bosque. Noah levanta la vista sorprendido, curioso por lo que está ocurriendo. Ante ellos aparece su hogar, milagrosamente restaurado de su antigua ruina. Sade observa que, por ahora, solo se ha terminado el exterior.
Un grupo de aldeanos, liderados por Alicia, explica que el interior aún está vacío. Noah se esconde instintivamente detrás de su padre, abrumada por la multitud inesperada. Ella asoma la cabeza con nerviosismo, sin saber qué pensar de tanta tensión. Alicia avanza, con la voz cargada de arrepentimiento, pidiéndoles disculpas por su arrebato del día anterior. Los otros elfos siguen su ejemplo, reconociendo sus errores. Presentan la casa reconstruida como símbolo de gratitud y un gesto formal de bienvenida al pueblo. El elfo principal le pide a Sade que acepte su acto de paz. La mirada de Sade es intensa mientras cuestiona si realmente puede concederse el perdón. Alicia, sorprendida, pregunta si él habla específicamente de ella. Rodeada por su gente, confiesa que no está segura, pero explica que no querían juzgar ni maldecir a un padre frente a su hija. Noah observa todo con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. Un aldeano les ofrece refugio bajo el cuidado del anciano hasta que la casa esté completamente construida. Otro promete crear un hogar completamente inmunitario a los estornudos esta vez. Sade permanece en silencio, mientras Noah sigue escondida tras su pierna. Sin embargo, pronto una joven encuentra su voz y da un paso adelante, decidida a captar su atención. Con una amplia y sincera sonrisa, expresa en voz alta su agradecimiento por reparar su hogar. Alicia se inclina profundamente, claramente abrumada por el agradecimiento sincero de la niña. Los aldeanos observan en silencio, sus prejuicios disolviéndose frente a la inocencia pura de Noah. La cara de Estelle se ilumina de alegría, y las lágrimas brotan al presenciar esta inesperada muestra de unidad. Después de intercambiar palabras de agradecimiento y disculpas, todos comienzan a trabajar en la nueva casa. A Sade le asignan recoger leña, una tarea sencilla dada su enorme fuerza. Con facilidad, rompe un tronco grueso por la mitad con las manos desnudas, sin necesidad de hacha. Él tranquilamente deja los fragmentos a un lado, sus movimientos precisos y casi mecánicos. La pila de leña se acumula rápidamente, asegurando que los habitantes del pueblo permanezcan cálidos durante los meses de invierno. Dos elfos, que en su momento se opusieron a Sade, observan desde la distancia, maravillados. Reconocen que actúa con la velocidad y la fuerza de 10 elfos combinados. Al acercarse a él, le piden ayuda para transportar materiales de construcción adicionales. Con un suspiro cansado, Sade acepta y levanta sin esfuerzo un pesado montón de troncos sobre sus hombros. Los elfos lo miran, atónitos por su fuerza casi cómica pero monstruosa. Uno de ellos sonría, dándose cuenta de que, con la ayuda de Sade, la reconstrucción podría ser rápida y fácil. Mientras tanto, un pequeño y curioso observador nota todo. Crest, el hermano menor de Alicia, está de pie con ojos grandes e inocentes, observando al gigante. Da un paso adelante y, con voz temblorosa por la admiración nerviosa, rememora la batalla en la que Sade derrotó a un solo golpe a Lich. Con determinación, Crest declara que aspira a ser como Sade cuando sea mayor y le pide que lo tome como aprendiz, ansioso por aprender el secreto de su fuerza. Sade se vuelve, con la expresión repentinamente feroz e imponente. Crest retrocede, aterrorizado por la mirada intensa y bestial. El niño se esconde rápidamente, dándose cuenta de que aún tiene demasiado miedo para acercarse al gigante. Justo en ese momento, los habitantes del pueblo llaman a Sade, rompiendo el momento. Un elfo tuerto informa que vieron signos de una criatura peligrosa durante su patrulla, una bestia feroz llamada un oso de la codicia, que reside en una guarida cercana. Otro elfo comenta que la criatura es inusual, probablemente un vagabundo de una mazmorra del norte. El guerrero experimentado afirma solemnemente que un solo oso de la codicia podría devastar todo el ecosistema del bosque. El elfo admite que, aunque Alicia suele encargarse de esas amenazas, Sade es el único capaz de derrotarla con un solo golpe. Sin dudarlo, Sade acepta encargarse del asunto. Los elfos le indican que siga adelante, prometiendo encargarse de recolectar la madera. Desde detrás de los árboles, Crest observa silenciosamente todo el intercambio, intrigado y ansioso. Dos jóvenes elfos llenos de emoción al escuchar la noticia. Crest está decidido, tiene que presenciar en primera persona la destreza del legendario orco.
Aunque una chispa de duda cruzó su mente, recordándole que su hermana podría estar furiosa si él se aventuraba solo, la descartó rápidamente. Entendió que la verdadera fuerza requería valor y determinación, incluso si el miedo al bosque permanecía. Con una determinación firme, corrió tras su nuevo héroe para aprender los secretos del verdadero poder. Sin que él lo supiera, otra pareja de ojos observaba la persecución. Noah miraba en silencio, con preocupación intermitente en su mirada. De repente, sus ojos se iluminaron con una idea ingeniosa. Le explicó al amigo de Crest que su padre simplemente estaba jugando a las estatuas. Satisfecha con esta explicación, declaró su propio deseo de participar y se lanzó con entusiasmo al bosque. Mientras tanto, Crest notó que una inquietante quietud había caído sobre el bosque. Sade se detuvo en un claro, completamente alerta. Sus ojos brillantes escanearon incansablemente, detectando amenazas invisibles. Pronto, encontró su primera pista, una enorme roca marcada por garras gigantes. Crest observaba desde las sombras, impresionado por el poder bruto de la bestia. Sade parecía entender ahora por qué todas las criaturas del bosque habían desaparecido, sentían peligro. El orco se sentó con comodidad sobre la roca rota, aparentemente impasible, leyendo tranquilamente lo que parecía ser una carta. Pero en realidad, inspeccionaba un pequeño estuche meticulosamente organizado. Crest observaba desde detrás de un árbol, convencido de que Sade estaba preparándose para un arma oculta. Su mente corría, ansiosa por adivinar qué legendario instrumento podía surgir. Para sorpresa de Crest, Sade sacó dos varillas delgadas, claramente no espadas, y empezó a tejer en medio del bosque. La mandíbula de Crest cayó. Este guerrero legendario estaba dedicándose en silencio a un oficio inesperado, recordando el consejo de Estelle de que tejer podía ser una habilidad sorprendentemente útil. Sade trabajaba meticulosamente, sus grandes manos moviéndose con una delicadeza asombrosa, transformando la guarida de la bestia en un taller pacífico. Recordaba historias de un feroz oso grizzly, con garras desgarrando hierro y piel desviando balas de cañón. Pero en ese momento, un crujido en la hierba alta reveló a su presa prevista, un pequeño conejo que asomaba cautelosamente la cabeza. En lugar de un monstruo, vio a Sade tejiendo pacíficamente, rodeado de pájaros y ardillas que no temían la presencia del gigante. Los animales salieron de sus escondites, agrupándose a su alrededor, confiando aparentemente en su calma y fuerza. Crest estaba desconcertado. ¿Por qué las criaturas ahora no tenían miedo? Se dio cuenta de que dependían de Sade para su protección. Para él, Sade no parecía un monstruo, sino un símbolo de fuerza firme y confiable. En ese momento de silencio, Crest empezó a comprender qué significaba realmente ser un héroe. Su pensamiento fue abruptamente interrumpido por un rostro familiar y travieso. Noah apareció de repente, gritando triunfante su victoria y rompiendo el pacífico silencio del bosque. Crest quedó desconcertado, nervioso, y preguntó por qué Noah lo había seguido. Ella explicó que lo había visto jugar ese juego con su padre y quería unirse. El niño se llenó de confusión al darse cuenta de que ella lo había estado siguiendo todo el tiempo, pero su cuaurel infantil fue interrumpido de inmediato por un susurrar ominoso en la hierba. Noah llamó a su padre justo antes de que una sombra colosal proyectara su oscuridad sobre ambos. Crest entró en pánico, temblando ante la idea de meterse en problemas por haberla llevado a un lugar peligroso. De repente, la criatura se reveló, un enorme y feroz oso grizzly, una montaña de músculo y furia. Su forma imponente dominaba el bosque, creando una presencia opresiva. Crest gritó que la bestia no era humana, una verdad que Noah parecía haber entendido ya. Con ojos blancos brillantes, la criatura soltó un rugido atronador que estremeció el mundo. Paralizado por el miedo, Crest se desplomó en el suelo. Sorprendentemente, Noah apareció impasible, para total incredulidad de Crest. Su mente le gritaba que huyera, sabiendo que ambos estaban sobrepasados. Pero en lugar de escapar, Noah lanzó un feroz grito de desafío. La pequeña de 4 años mantuvo valientemente su posición, desafiando a una criatura 10 veces más grande que ella. El grizzly, sin impresionar, brillaba con una intención homicida. Crest observaba impotente, con su valor disipándose al comprender su situación sin esperanza.
La desesperación hizo que su mano tropezara con algo familiar, un pequeño bastón de madera. Impulsado por la adrenalina, Crest se levantó a toda prisa, decidido a proteger a Noah. Reuniendo todas sus fuerzas, invocó su hechizo más poderoso, una bola de fuego ardiente. La explosión golpeó a la bestia con la fuerza de un petardo estallando en una fiesta. Noah miró en silencio pasmado, con el rostro en una mezcla de shock y decepción. Crest le gritó que corriera y encontrara a su padre mientras él intentaba contener a la criatura, pero su magia solo alimentaba la rabia del animal. La criatura levantó una enorme garra y la bajó sobre él, la sombra de la muerte acechando en su mente. Demasiado atónito para reaccionar, Crest intentó desesperadamente lanzar un hechizo de escudo, su última esperanza, pero ya era demasiado tarde. Los ojos del grizzly brillaban con una intención mortal mientras su ataque parecía acabar con él, hasta que un destello de movimiento pareció proteger al niño. Sade apareció, una barrera protectora contra la garra de la bestia, interceptando el golpe. Su brazo absorbió la fuerza y detuvo el ataque. Mientras Crest permanecía paralizado por la impresión, Noah aulló con entusiasmo por la intervención heroica de su padre. El grizzly, asombrado de que su embestida fuera frustrada con tanta facilidad, se enardeció rápidamente. Los dos colosos chocaron en una feroz batalla de pura fuerza. Sade fue empujado hacia atrás, pero permaneció firme. La criatura empezó a debilitarse, con su respiración agitada y su cuerpo tembloroso mostrando su agotamiento. Los ojos de Sade brillaban con intensidad al tomar una decisión, la pelea había terminado. Con un único y devastador golpe, golpeó con una fuerza tan aplastante que el ojo del grizzly implosionó. La enorme figura de la bestia se disolvió en polvo, su amenaza eliminada con un solo golpe. Volviéndose hacia los niños, la única preocupación de Sade era si estaban a salvo. Crest permanecía en el suelo, luchando por comprender que había sido salvado. Sin embargo, la alivio fue efímero, rápidamente reemplazado por una ola aplastante de humillación y lágrimas. El joven elfo se dio cuenta de lo profundamente que su miedo había destruido su compostura, dejándolo vulnerable y expuesto. Más tarde, su ropa se secaba junto a una hoguera en la orilla del río, mientras Crest permanecía sumergido en el agua, intentando desesperadamente lavar su vergüenza. Susurró amargamente que era un deshonor, sintiéndose más distante que nunca de sus sueños de fortaleza. Su confianza como un guerrero estoico parecía destruida irremediablemente. Pronto, Sade se acercó en silencio, rompiendo el silencio con una pregunta directa. ¿Por qué Crest había decidido seguirlo? El niño, envuelto en una toalla, dudó, incapaz de mirar a Sade a los ojos. Finalmente, Crest confesó que su deseo más profundo era ser fuerte, como los orcos que había visto ante él. Consideraba a Sade como el protector definitivo, un pilar de fuerza para su hija. Con su padre desaparecido, Crest creía que era su deber defender a su familia por sí mismo. Sade escuchaba en silencio, desconcertado por la petición de que aceptara un aprendiz. Claramente, no había ninguna solicitud formal y no tenía intención de aceptar a nadie. La determinación de Crest decayó, y habló entre lágrimas, diciendo que alguien como él nunca podría tener éxito. Se llamó a sí mismo un cobarde patético, avergonzado de su propia debilidad. Sin embargo, Sade interrumpió su autorepudio, afirmando con firmeza que él veía las cosas de otra manera. Crest levantó la vista, sorprendido por esas palabras inesperadas. La mirada de Sade era penetrante cuando le recordó una verdad crucial: él había protegido a Noah. La cara del joven elfo se iluminó con admiración al ver cómo Noah elogió el ardiente nuevo hechizo de Crest, sin saber del desesperanza interior de éste. Sin embargo, Crest sentía que no había logrado nada significativo, creyendo que sus esfuerzos eran inútiles. Pero Sade explicó que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en el valor. Esta revelación hizo que la visión del mundo de Crest cambiara instantáneamente. Con suavidad, Sade colocó una mano sobre la cabeza de Crest, expresándole su sincero agradecimiento por proteger a su hija. Le aconsejó al muchacho que dejara de espiar y que la próxima vez se uniera a él para divertirse. Conmovido más allá de las palabras, la vergüenza de Crest se convirtió en pura alegría. Aceptó con entusiasmo la mentoría de Sade,
un papel que éste nunca había buscado ni solicitado. Mientras tanto, de regreso en su aldea, su nuevo y sólido hogar ya estaba terminado. Sade se enfrentó al anciano del pueblo y a Alicia, su misión cumplida. El anciano expresó su gratitud por su eficiencia y dedicación, claramente impresionado. Alicia se disculpó por los problemas causados por su hermano, pero Sade le rogó que no fuera demasiado dura, recordándole que Crest aún era un joven. Sus ojos se abrieron asombrados ante su perspectiva sencilla pero profunda. Estella sintió en señal de acuerdo, prometiendo darle una reprimenda justa pero firme. Luego, el anciano comentó que la fuerza de Sade se desperdiciaba en tareas mundanas del pueblo. Propuso un nuevo camino, convertirse en aventurero en la ciudad. Esta propuesta sorprendió a Sade, dejándolo momentáneamente sin palabras. Sin advertencia, partieron hacia una bulliciosa ciudad humana, un mundo alejado de su tranquila aldea. Su viaje fue rápido, impulsado por un círculo de teletransporte élfico de alta velocidad. En un instante, aparecieron en medio de una animada calle de la ciudad, con luces, sonidos y multitudes que los recibían. Estelle le saludó con una cálida sonrisa, presentándolo oficialmente a la ciudad portuaria de Croft. Antes un puerto militar concurrido, la ciudad se ha transformado en un centro vibrante de comercio y comercio. Sin embargo, la afluencia de riqueza y personas a menudo trae problemas. Con el Ejército Nacional debilitado por conflictos en curso, la tarea de mantener el orden recae en los aventureros. Aquí es donde entra Sade, asumiendo un nuevo papel como uno de esos valientes exploradores. Al principio, Sade duda, preguntándose si un orco realmente podría ser aceptado en esa posición. Por suerte, Estelle le tranquiliza, asegurándole que ya ideó una solución para abordar posibles problemas de opinión pública. Le presenta un casco diseñado a medida que oculta completamente su identidad. Convertido en un gigante enigmático acorazado, Sade se prepara para comenzar su nuevo viaje como aventurero. Estelle le presenta su alter ego, un guerrero reservado llamado Tímido. Su falta de originalidad es evidente, pero le advierte que nunca debe quitarse el casco, ya que oculta una terrible cicatriz de guerra. Su primer destino es una tienda de magia elfa ubicada en el centro de la ciudad. Estelle le indica que espere fuera mientras ella corre rápidamente un recado para Alicia, prometiendo volver pronto antes de desaparecer en su interior. Quedado solo, Sade permanece como una silenciosa montaña de armadura en medio de una multitud bulliciosa. Pronto se da cuenta de que una figura de casi 2 metros, con un casco de cubo, no encaja exactamente en las animadas calles. Su atención se dirige rápidamente a un disturbio cercano, donde un grupo de matones atormenta a una joven. El líder les insulta, afirmando que solo estaba siendo amistoso. Sus cómplices repiten sus palabras, exigiendo respeto por su jefe. La mujer se estremece cuando el líder la agarra por la barbilla, con evidente miedo. Hino, que se presenta como un aventurero de rango B con mucho salero, describe un emblema de Scar que lleva como trofeo de guerra de la Gran Guerra. Afirma que luchó para proteger a personas como ella y ahora espera gratitud a cambio. Ella tartamudea que está agradecida, pero explica que está de servicio. Hino ignora sus excusas, insistiendo en que debe mostrar su agradecimiento. Se inclina para intentar darle un beso, sus intenciones son claras y repulsivas, hasta que una enorme mano acorazada sujeta su rostro, deteniéndolo por completo. Hino gira frenéticamente, furioso por la interrupción no deseada, y enfrenta a la imponente figura de Sade. Claramente, eligió el día equivocado para ser un acosador. Sorprendido, Hino exige saber quién es ese extraño con armadura. Sade permanece en silencio, instando a la mujer asustada a aprovechar la oportunidad para marcharse. Con una suave liberación, deja que el matón tropiece de nuevo en la calle. La banda de Hino rodea al gigante silencioso, exigiendo una explicación. Sade toca su casco como si tuviera dolor, y luego declara con calma que la mujer claramente no estaba interesada en los avances de Hino. Las carcajadas del público golpean duro a Hino, destruyendo su fachada de bravura. Con su orgullo herido, saca su espada, listo para atacar, no a Sade, sino a una caja de madera inocente que destroza en su furia.
La multitud reunida observa en silencio asombrado, con los ojos fijos en los trozos esparcidos mientras absorben las secuelas de una salida imprudente. Hino fija su mirada con dureza en Sade, una advertencia brillando en sus ojos: no te confíes demasiado solo porque eres más grande que la mayoría. Él dio una orden en voz alta a su equipo para rodear al gigante silencioso, con sus armas en posición, ansiosos por escalar el conflicto. Dos de sus matones sacaron sus dagas, claramente no muy listos para la situación. Sin embargo, Sade permaneció inmóvil, una figura implacable de fría determinación, una muralla de hierro que ni se movía ni se alteraba. En ese momento, Estelle salió de la tienda, con voz firme y autoritaria. Exigió saber qué estaba pasando y, sin rodeos, reprendió a Hino, condenando su comportamiento como una vergüenza para todos los aventureros. Hino solo pudo poner una expresión de disgusto, su actuación de matón comenzaba a desmoronarse a medida que sus palabras le llegaban al corazón. Con un rápido movimiento de la lengua, guardó su arma, a regañadientes pero derrotado. Giriéndose, dejó que Estelle se encargara del resto, aunque no pudo evitar murmurar un insulto viles dirigido a los semihumanos, un disparo de despedida diseñado para herir. La cara de Estelle se enrojeció con una mezcla de ira y desprecio, quedando momentáneamente sin palabras. Cuando la tensión se disipó, ella y Sade continuaron su camino por las calles de la ciudad. Ella se disculpó en voz alta por haberlo abandonado, preguntando si su intervención había sido molesta. Sade asentó, revelando con honestidad que su momento había sido invaluable. Ella se rió, pensando que solo era una cuestión de modestia, pero él aclaró que el matón era tan débil que había temido matarlo accidentalmente. Su sinceridad absoluta provocó una risa genuina en Estelle, que apreciaba su franqueza. Al avanzar, ella le preguntó sobre su silencio en medio de tanta hostilidad. Su ceño se frunció con preocupación al notar su rostro estoico, una máscara difícil de leer. Sade explicó que ignorar los insultos era algo común para él, especialmente desde la guerra. Añadió que reaccionar constantemente a cada muestra de odio le impediría encontrar alguna paz interior. Su destino fue la sucursal de Croft de la Guilda de Aventureros. Al entrar, fueron recibidos con un saludo alegre por un empleado. La atmósfera del salón de la guilda se iluminó aún más cuando un hombre con un prominente bigote se acercó, claramente esperando su llegada. Explicó que estaban en una situación desesperada y que habían estado esperando a este nuevo recluta. Sus ojos se agrandaron ligeramente al reconocer a Sade por el informe de Alicia, un héroe que había derrotado al líder de los bandidos. El hombre lo examinó, señalando su físico no humano, sorprendentemente sin magia. Bromeó diciendo que Sade parecía un orco o un troul, sin conocer toda la historia. Llegando al grano, el maestro de la guilda preguntó por qué Sade quería convertirse en aventurero. Sade respondió simplemente: tenía una hija de 4 años a quien mantener. Cuando le preguntaron por su esposa, reveló que había fallecido, dejándolo solo. El maestro de la guilda pareció sorprendido, cuestionando si Sade se sentiría solo sin su niño cerca. Estelle intervino rápidamente, explicando que Sade no viviría en la ciudad, ella sería su conducto de teletransportación, proporcionando acceso rápido a su hogar. El maestro de gremio asintió con comprensión, aprobando el acuerdo y comenzando a preparar la documentación. Sin embargo, un cambio repentino cruzó su expresión. Sus ojos se agudizaron con una mirada aguda y calculadora. Estelle percibió el cambio, gotas de sudor apareciendo en su frente. El maestro de gremio miró a Sade con una seriedad renovada y preguntó si estaría dispuesto a someterse a una entrevista adecuada. Luego, con un tono casi divertido, señaló un obstáculo obvio: no podía entrevistar a un hombre atrapado dentro de un cubo. El plan de Estelle rápidamente enfrentó su primer obstáculo cuando la identidad secreta de Sade estuvo a punto de ser revelada. A pesar de la tensión, Sade mantuvo la compostura, insistiendo en que simplemente era demasiado tímido para quitarse el casco. El maestro de gremio y Estelle solo pudieron mirar con asombro a la figura imponente que tenían delante. El maestro de gremio perdió por completo la compostura, estallando en una risa incontrolable al ver al gigante tímido, encontrando la situación sumamente divertida. Luego, declaró que Sade había pasado con éxito la entrevista inicial,
considerando suficiente su explicación divertida. Sin embargo, el maestro de gremio recordó a todos que aún quedaba una prueba práctica de fuerza. Propuso un combate simulado con Alicia, una idea que Estella acogió con entusiasmo. Antes de que pudiera hablar más, una voz autoritaria interrumpió, exigiendo que todos se detuvieran. Surgió un nuevo aventurero de las sombras, irradiando arrogancia en cada gesto. Se ofreció para enfrentarse a Sade, argumentando que luchar contra Alicia no probaría verdaderamente sus habilidades. Estelle lo reconoció de inmediato como Gino, el mismo matón de la calle. Después de pensarlo un momento, el maestro de gremio aceptó el nuevo acuerdo, preparando el escenario para el desafío. El tiempo avanzaba, marcado por las campanadas de la torre del reloj de la ciudad, mientras se preparaba el duelo en el patio del gremio. De pie, con espadas de práctica en mano, Gino sonrió con confianza, su arrogancia brillando mientras miraba al gigante en silencio. Sade permaneció perfectamente quieto, su mirada con casco no revelaba nada de sus pensamientos o intenciones. El maestro de gremio estableció las reglas claramente, enfatizando que esto era solo un entrenamiento. Con un gesto decidido, indicó el inicio del combate. Gino avanzó con un agudo grito de batalla, acercándose casi instantáneamente. Mientras tanto, Sade permaneció inmóvil, aparentemente imperturbable por la carga agresiva. Estella observaba con confianza, convencida de que la habilidad de Gino no era rival para un luchador parecido a un orco. Sin embargo, su expresión esperanzada se suavizó, deseando en silencio que Sade mostrara algo de misericordia. Gino desató una feroz ráfaga de ataques, su espada tambaleándose inútilmente contra la armadura de Sade. El gigante permaneció inmóvil, absorbiendo el asalto con una resistencia estoica. Los espectadores, incluido el maestro de gremio y Estelle, miraban con incredulidad mientras los golpes de Gino fallaban por completo. Finalmente, Sade levantó su propia arma, claramente perdiendo la paciencia. Con un movimiento único y sin esfuerzo, bloqueó el ataque de Gino y lo hizo tambalearse fuera de equilibrio. La sonrisa confiada del matón desapareció, reemplazada por un shock puro. Sade entonces bajó su espada, no para golpear, sino de manera burlona para resaltar la pobre postura de Gino. Inclinó su cabeza como si cuestionara si eso era lo mejor que podía reunir el gremio. Estelle preguntó si Sade tenía dificultades o si estaba conteniendo sus fuerzas, pero Sade solo se preocupaba por herir accidentalmente a su oponente. Estelle se puso nerviosa, sin saber cómo responder, mientras que el maestro del gremio interpretó la escena de manera completamente equivocada. Calificó la demostración de Gino como un ataque inútil, y Gino sonrió con desdén, insultándole en forma de insulting que un cobarde como Sade no tenía derecho a llamarse aventurero. Apretando su espada con fuerza, Gino declaró que esto ya no era solo una prueba, sino un enfrentamiento real. Se lanzaba al aire, lanzando un ataque con su espada dirigido directamente al casco de Gino. La arma golpeó contra el metal con un estruendoso golpe, pero el gigante blindado permaneció inmóvil, absorbiendo el impacto sin un solo rasguño. Estelle y el maestro del gremio miran horrorizados, gritando pidiendo que la violencia cesara. Estelle gritó que no era necesario derrotar a Gino, que solo bastaba una demostración de fuerza. La fuerza del golpe dejó una grieta estrecha que recorrió la parte superior del casco de Sade, revelando más que solo una cubierta protectora. Con un movimiento deliberado, se quita el casco, exponiendo su rostro al matón tembloroso. Su expresión es resuelta, con ojos oscuros llenos de determinación, mientras su verdadera identidad queda al descubierto ante Gino, asustado. Aún así, su mente no piensa en ocultarse, sino en los recuerdos de la cara sonriente de su hija. Recuerda sus vítores y su fe inquebrantable en su fuerza formidable. Con ese calor en mente, Sade tira distraídamente su espada de práctica de madera. Da un paso adelante con firmeza, con el suelo temblando bajo él, señalando su presencia imponente. Las manos temblorosas de Gino mantienen su valentía, intentando desesperadamente mantener su bravata. Pregunta si Sade todavía planea luchar, pero en lo profundo entiende, esto podría ser el fin. Gino lanza una serie impulsiva y frenética de golpes contra el titán silencioso, cada uno con poca fuerza real, como si solo pretendiera arañar.
Sade permanece impasible, apenas consciente de los ataques débiles. La espada de madera, forzada más allá de sus límites, se rompe en astillas, dejando a Hino con un puñado de empuñadura rota y una Gloria aún más destrozada. Su respiración se vuelve irregular, el pánico lo domina mientras su intento fútil enciende una llama de desesperación. Aprovechando su oportunidad, alcanza una daga atada a su lado, lanzándose hacia adelante con un grito. Empuja la hoja en el pecho de Sade, pero el maestro del gremio simplemente permanece inmóvil, observando el ataque con calma e indiferencia. Exhausto e indefenso, la apuesta temeraria de Hino sella su destino en un instante. En un súbito arrebato de furia, Hino desata un último ataque frenético, el filo ardiente de la daga rugiendo con furia. Pero Sade permanece intacto, de pie como una montaña, sin verse afectado por el asalto. En cambio, responde agarrando al matón aterrorizado por el cuello, con su rostro oculto nuevamente bajo su casco. Hablando con un tono mesurado, Sade revela una comprensión, un despertar. Hino, colgando indefenso, está completamente desconcertado por las extrañas palabras de su oponente. Sin previo aviso, Sade levanta a Hino por encima de su cabeza, listo para terminar el enfrentamiento. Con un lanzamiento potente, arroja la figura temblorosa por el aire, enviando a Hino volando como si alguna fuerza colosal lo impulsara, en un estilo que recuerda a un villano legendario. La mente del matón finalmente comienza a ponerse al día, al darse cuenta de que está atravesando el cielo a toda velocidad. En un instante, se disuelve en un destello de luz, desapareciendo abruptamente de la vista. Sin embargo, su viaje parece estar lejos de terminar. Los pensamientos de Hino luchan por procesar su rápida y mortal ascensión. Mientras se desplaza por encima de la espesa ciudad, se convierte en un frágil proyectil con una vista insuperable del mundo. El miedo lo apresa mientras grita, rezando por que la pesadilla termine. Su mirada cae sobre las calles de adoquines que se acercan cada vez más, el impacto inevitable en ese momento final. Con una velocidad aterradora, el suelo se acerca, y Hino se desploma hacia abajo, su vida corta y miserable pasando ante sus ojos en ese último instante. Un grito estremecedor atraviesa el aire mientras la gravedad reclama a su víctima. Solo unos segundos antes de su caída, una mano familiar lo jala rápidamente lejos del desastre seguro. Esa es una forma de dejar claro un punto. Sade, sosteniendo la figura caída boca abajo, lo provoca, preguntándole si está ansioso por intentarlo de nuevo. Hino, visiblemente abrumado, comienza a desconectarse mentalmente de la situación, temblando en el suelo, con la mente atónita por la brutal exhibición. Sin embargo, el maestro del gremio observa la escena con una amplia sonrisa, completamente divertido por el espectáculo. Maravilla con la fuerza bruta de Sade, preguntándose si tal fuerza podría venir de un simple humano, capaz de arrojar a alguien tan alto en el cielo. Sade permanece en silencio, una figura alta y reservada de fuerza tranquila, entre las risas del líder del gremio y Estelle, quienes encuentran su destreza infinitamente encantadora. A pesar de su diversión, el maestro del gremio rápidamente cambia a un tono serio, evaluando las habilidades de Sade con respeto. Anota que su potencia física y habilidades defensivas son impecables y considera que su fiabilidad es crucial para el éxito del gremio. El maestro ya tiene en mente una misión para Sade y Estelle. Su primera tarea oficial consiste en escoltar a un comerciante con seguridad hasta la metrópoli real. El cliente no es otro que la influyente iglesia de San Cruz, una institución con gran respaldo. El líder del gremio enfatiza que se trata de una misión de alto riesgo, que requiere apoyo total y una ejecución cuidadosa. Su destino es una finca impresionante, símbolo de la formidable influencia de la iglesia. Mientras tanto, en el pueblo, Zeta y Noah se sorprenden por una visita inesperada. Noah asoma cautelosamente la cabeza, desconcertado por los dos elfos en la puerta. Alicia y Estelle susurran nerviosamente, preguntándose si se han topado con un ladrón o intruso. De repente, Sade acaricia suavemente la cabeza de su hija, preparándola para una tarea importante. Le explica que muchas personas enfrentan decisiones difíciles ese día, con la intención de comprar el volumen 1 de una nueva serie. Le pregunta si está lista para ayudarlas a tomar la decisión correcta.
Con entusiasmo por colaborar, Noah acepta rápidamente, ansiosa por comenzar su esfuerzo promocional. Se pone erguida, lista para cumplir su papel como una pequeña soldado de marketing, anunciando que el volumen 1 de Couse.org se lanzará el 12 de agosto. Su declaración es audaz y se inclina respetuosamente, pidiendo apoyo a los elfos para promocionar el lanzamiento. Su entusiasmo es contagioso, y Alicia y Estelle quedan sorprendidas por su adorable confianza. Elogian su discurso persuasivo, recordando a todos que el libro está disponible tanto en formato impreso como digital. Estelle, visiblemente conmovida por su apasionado discurso, promete comprar 10 copias de inmediato. Su decisión marca un éxito perfecto para la campaña de Noah, quien sonríe con orgullo. Incluso la Alicia, generalmente reservada, no puede evitar mostrar su alegría, sonrojándose de felicidad mientras se deja llevar por el encanto. Su mente rápidamente pasa a asuntos prácticos, preguntándose sobre algún bono especial incluido con las copias físicas. Concentrándose intensamente, aprieta el puño, aumentando su determinación. Declara que ha oído hablar de bonos exclusivos para tiendas y que necesita investigarlos sin demora. Su cara se endurece con determinación, alineando sus prioridades con precisión. La escena luego progresa para presentar a una nueva figura, un imponente y formidable Bureman, de pie y que atrae toda la atención. Sus ojos brillan con una intensidad tranquila pero feroz, encarnando el espíritu de un guerrero experimentado. Pronto, su misión de escolta comienza. Una carreta solitaria avanza por un sendero forestal, con sus ocupantes apretados en su interior. Sade está entre dos Bestkin, en un viaje lejos de ser cómodo. Pronto encuentran a su cliente, un comerciante cuya cara ansiosa dice mucho. Advierte sobre un peligro inminente, un dragón de fuego ha tomado las montañas cercanas, y ya está atacando una caravana que pasa. La noticia golpea duro, dejando a Sade reflexionando sobre los orígenes de una criatura tan formidable. El comerciante explica que estos dragones, que una vez fueron criados para la guerra, se volvieron rebeldes tras el fin de los conflictos. Su tarea actual es asegurar la ruta antes de la llegada de un obispo, pero su verdadero objetivo es una bestia de nivel S de 20 metros. Otros aventureros ya se están preparando para la caza, pero solo tienen una semana para tener éxito. Estelle parece atónita, dándose cuenta de que el maestro de gremio podría haber omitido detalles cruciales. Describe su estrategia, evitar la guarida del dragón y reforzar las defensas a lo largo del camino. Sade escucha en silencio, con sus rasgos ocultos bajo un casco agrietado, mientras absorbe la dura realidad. Al percibir su contemplación, Estelle le pregunta qué piensa. Él responde con brusquedad, cuestionando si su objetivo es matar a la criatura o simplemente ahuyentarla. Estelle aclara que basta con asegurar la ruta, no es necesario matar al dragón. Añade que estos dragones son criaturas inteligentes, poco probables de regresar una vez ahuyentados. Sin embargo, admite que sería ideal capturar o matar a la bestia, aunque lograr esto dentro de su apretado cronograma es casi imposible. Sade asiente en señal de reconocimiento, con su rostro inexpresivo tras su casco. Con su plan en marcha, trazan su rumbo hacia el paso de montaña. Estelle le lanza una mirada, preguntándose si incluso un orco podría sentir un atisbo de temor antes de enfrentarse a un dragón. Sin embargo, de repente, su viaje se interrumpe. Los caballos se vuelven frenéticos, encabritándose salvajemente por el terror. A lo lejos, una densa columna de humo negro se eleva ominosamente hacia el cielo. Los ojos de Estelle se agrandan de horror. El humo indica destrucción en su campamento base. Sin dudarlo, aprieta las riendas con fuerza, instando a los caballos a galopar con desesperación. Llegan para encontrar una devastación total, el equipo de campaña y los cuerpos esparcidos por los restos. Estelle mira en shock, incapaz de comprender la carnicería ante ella. Rápidamente, grita para localizar y ayudar a cualquier sobreviviente. La guerrera del ser cornudo se mantiene alerta, escudriñando el caos. Estelle se acerca a un aventurero herido, que apenas está consciente. Él la confunde con Alicia y, cuando ella se prepara para sanarlo, de repente le agarra el brazo, obligándola a correr. Con sus últimas fuerzas, advierte que la bestia todavía está cerca.
Su sangre se hiela al ver una sombra monstruosa surgir en su visión periférica. La montaña de músculo y furia, el dragón de fuego, se revela tras ella. Su mirada feroz fija las tumbas y, finalmente, en Estelle. Sus ojos brillan con una inteligencia fría, depredadora, como la de un cazador en su elemento. Estelle comprende que apareció en silencio, empleando magia avanzada para ocultar su aproximación. No era una bestia ordinaria, era un arma fabricada para la destrucción, entrenada para masacrar. A medida que su mirada se intensifica, la criatura se prepara para desatar su poder catastrófico. Estelle conjura rápidamente un escudo frágil, su única línea de defensa. La boca del dragón se abre de par en par, lista para incinerar todo a su alrededor. Sin embargo, ella percibe de inmediato que su magia sola no basta para detenerlo. Solo puede quedarse paralizada, abrumada por la certeza de su inminente destino, hasta que una figura familiar con armadura la aparta, sacándola de la zona de peligro. Parece que Sade ya no pretende esperar en las sombras, pero en lugar de salvar a Estelle, las mandíbulas de la bestia se cierran sobre Sade mismo. La criatura lucha por tragar, con su boca forzada a abrirse por la fuerza descomunal del orco. Estelle grita su nombre con terror al presenciar cómo devoran a su protector. Sorprendentemente, una voz ahogada dentro de la boca del dragón le asegura con calma que está ileso. Con un arrebato de energía, Sade ejerce su voluntad y forzada las mandíbulas gigantes desde el interior. Ella observa con incredulidad cómo él sale ileso, como si la digestión de la criatura fuera irrelevante. Los ojos del dragón de fuego se entrecierran con furia pura e incontrolada. Se impulsa hacia atrás, acumulando energía para un ataque de aliento letal. Instintivamente, Estelle conjura un escudo de fuerza potente para protegerlos. El rayo de fuego impacta contra su barrera mágica, temblando ante su defensa desesperada. El escudo se agrieta y se rompe bajo la inmensa fuerza de la ira de la criatura. Estelle lucha por mantenerse, su barrera especial es lo único que impide su destrucción. El dragón observa, su ataque parece haber tenido éxito en romper la defensa. Pero en ese momento, Estelle entra en pánico al sentir que la bestia se prepara para una segunda ráfaga de energía. De repente, Sade da un paso adelante, convirtiéndose en un escudo viviente entre ellos. Simplemente le indica que confíe en él y que deje esto en sus manos. Para su asombro, ella solo puede quedarse mirando, desconcertada por su confianza inquebrantable. El dragón desata otra ola de energía destructiva, pero Sade permanece inmóvil, absorbiendo de frente toda la fuerza de la detonación. La criatura queda sin palabras, incapaz de comprender lo que está presenciando. Estelle, con absoluta incredulidad, se da cuenta de que Sade ha anulado el ataque con pura fuerza. El dragón la mira con odio, su furia ahora teñida de confusión. Fermándose el puño, Sade fija su mirada bajo la máscara en su oponente y comienza a canalizar toda su fuerza en un golpe único y decisivo. Por primera vez, la bestia parece entender su error crucial. Abre su mandíbula en un intento desesperado de contraataque, pero ya es demasiado tarde. Sade da un salto en el aire, un borrón de músculo y determinación. Su puño cerrado choca contra la mandíbula del dragón con una fuerza capaz de triturar huesos. La cabeza de la criatura empieza a desintegrarse al contacto, incapaz de soportar la fuerza abrumadora. Con un último grito, el cuerpo del dragón se disuelve en la nada. Realmente, un golpe de maestro. La cabeza cortada del dragón se desintegra en polvo brillante, dispersándose en el aire como partículas resplandecientes. Su inmenso cuerpo sin cabeza comienza a descender lentamente hacia el suelo. Cuando finalmente cae, el impacto sacude la misma montaña a su alrededor, provocando temblores en el paisaje. Al pie del Beast caído, el guerrero con cuernos adopta una pose victoriosa, como si reclamara el triunfo para sí mismo. Sade se vuelve hacia él, con el rostro oculto bajo un casco que revela su molestia interna. Le dice al guerrero que deje de jactarse burlón sobre una pequeña lagartija que afirma haber matado él mismo. De repente, un segundo dragón, aún más grande, desciende con un rugido ensordecedor que resuena en el valle. Sin embargo, su imponente bramido se convierte rápidamente en un chillido agudo de pánico. La bestia enorme retrocede,
claramente aterrorizada por el hombre que acaba de matar a su camarada. Estelle solo puede quedarse paralizada, mirando asombrada y balbuceando que Sade había ahuyentado a la criatura sin siquiera mover un dedo. Más tarde, los aventureros montaron un nuevo campamento para descansar y recuperarse de su ordeal. Con el peligro inmediato disipado, celebraron su estrecha escapatoria con un festín abundante. Los demás miembros del grupo brindaron por su inesperado héroe, maravillados por la fuerza del joven guerrero. El luchador cornudo animó a todos a relajarse y disfrutar, ya que tenían provisiones en abundancia. Una guerrera se acercó a Sade, ofreciéndole comida y invitándolo a quitarse el casco ahora que el peligro había pasado. Pero Sade dudó, sujetando el casco agrietado como si fuera un secreto frágil. Al percibir su reticencia, Estelle intervino rápidamente, alegando que simplemente era tímido. Su tranquilidad sonó ensayada, pero nadie la desafió. Avergonzado, Sade se tapó los oídos mientras los demás le insistían en comer. Desde el otro lado de la fogata, el hombre cerdo observaba con una expresión indescifrable. De repente, la compostura de Estelle se quebró cuando exclamó el nombre de Sade con sorpresa. Los otros aventureros se giraron rápidamente, con rostros llenos de incredulidad, y uno incluso apuntó mientras decía la palabra orco. Calmadamente, el hombre cerdo intervino, aún sosteniendo un trozo de comida. Mencionó casualmente que muchas personas decían que él y Sade se parecían. Sus reacciones cambiaron de incredulidad absoluta a confusión total, para luego estallar en risas de alivio. El grupo bromeó acerca de lo sorprendente que había sido la situación, descartando cualquier idea de la intervención de un demonio. Uno de ellos incluso recordó que Alicia usó ese término, concluyendo que solo debía ser un apodo. Estelle sudaba nerviosa, riendo junto a los demás y haciendo como si la confusión solo fuera una coincidencia conveniente. El crepitar de la fogata alivió el ambiente y finalmente la tensión de la noche se disipó. Más tarde, mientras los demás descansaban, el hombre cerdo se quedó solo, vigilando en silencio el campamento. Con una copa en la mano, finalmente rompió el silencio y le preguntó a Estelle si tenía un momento para hablar. Ella lo miró sorprendida por su acercamiento repentino. La expresión del guerrero cerdo era seria, indicando que no era una conversación casual. Se sentaron juntos junto a las llamas titilantes, compartiendo un momento breve pero significativo. Estelle le agradeció de corazón, expresando su alivio de que nadie hubiera sido muerto por su culpa. Reflexionó que luchar contra un dragón era algo menor comparado con enfrentarse a un héroe legendario. Sade permaneció en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad más allá del campamento, claramente no de humor para conversar. La preocupación apareció en el rostro de Estelle mientras le preguntaba por qué parecía tan preocupado antes. Sade finalmente se volvió hacia ella, con los ojos cargados de emociones no expresadas. Cerca, el hombre cunado observaba en silencio desde la distancia, saboreando su bebida junto a las brasas moribundas del fuego. Sade expuso su código directo: enemigos irracionales deben ser enfrentados, pero señaló que los dragones militares podían entender instrucciones sencillas. Estelle quedó sorprendida, dándose cuenta de que él había intentado de verdad calmar la situación. Concluyó enfatizando que matar innecesariamente da un mal ejemplo a su hija. Ella lo miró con una comprensión renovada, su percepción del orco volvió a cambiar. La tensión se alivió, y ella carcajeó con alegría y sinceridad. Levantó su propia copa, claramente convencida por su razonamiento. Incluso en una pelea de dragones, los instintos paternos siguen siendo los mismos. Su rostro reflejaba una admiración pura por el hombre a su lado. Con su misión cumplida, regresaron a las animadas calles de Croft. Un hombre bien vestido, que emanaba autoridad, esperaba en la concurrida calle. Se acercó un carruaje con el insignia de la iglesia de Santa Cruz, y el hombre lo recibió con gracia, saludando a los viajeros que llegaban. Una figura descendió del carruaje, marcando un evento de cierta importancia. Era el obispo Bercel, un alto funcionario de la iglesia, con un bastón en la mano. Ofreció una sonrisa suave, casi paternal, a su anfitrión. Los dos intercambiaron saludos corteses en un intercambio formal y público. El obispo expresó su gratitud por el saludo personal del alcalde de la ciudad.
El alcalde comentó sobre la humildad del obispo, sorprendido de que hubiera venido en persona por un asunto que consideraba menor. Luego preguntó directamente si había alguna razón apremiante detrás de su visita. El obispo explicó que llevaba un mensaje del mismo nuevo papa, un mensaje que revelaba una nueva interpretación de las escrituras, una sonrisa insincera y carente de santidad. De regreso en el pueblo, se estaban preparando para el futuro de Noé. El anciano preguntó a Sade si podía enseñarle magia a Noé mientras él estaba fuera trabajando. El guerrero jabalí de su última misión también estuvo presente durante esta discusión. El anciano notó que, como hija de Daria, Noé poseía un potencial mágico latente formidable, y creyó que lo mejor era comenzar a entrenarla temprano para controlarlo. El guerrero jabalí estuvo de acuerdo, confiando a la niña bajo el cuidado del anciano. Así, Nenoa y Crest emprendieron su primera lección guiados por la poderosa matriarca élfica. Noé empezó con lo básico, preguntando qué era realmente la magia. Crest explicó, ilustrando su punto lanzando una bola de fuego a un oso, enfatizando que la magia era la capacidad de transformar el mundo según la voluntad. Luego demostró, conjurando criaturas caprichosas de nubes flotantes que llenaban el aire. Noé observaba con atención, ansiosa por probar ella misma la magia. El anciano asintió, anunciando que el primer objetivo era desbloquear el verdadero potencial de Noé. Le pidió que le trajera una planta en maceta, marcando el primer paso en su entrenamiento. El anciano le indicó que cerrara los ojos y canalizara la energía interna. Noé tomó la maceta, con una expresión concentrada, preparándose para seguir las indicaciones de su maestra. El anciano le instruyó que canalizara esa sensación desde sus manos directamente en la maceta. Noé cerró los ojos con fuerza, enfocando cada fibra de su concentración en la tarea. Un suave resplandor empezó a emerger de sus palmas, girando alrededor de la pequeña niña. En un instante, una diminuta plántula brotó de la tierra, creciendo visiblemente ante sus ojos. El anciano asintió con satisfacción, instándola a imaginar ahora una hermosa flor que se abre en plena floración. Los ojos de Noah se abrieron de golpe cuando una oleada de poder la atravesó. Un halo luminoso de energía mágica se reunió sobre su cabeza, indicando su talento natural. Tanto el anciano como Crest la miraron asombrados, completamente sorprendidos por su exhibición. Una ola abrumadora de magia surgió de la niña, haciendo que la pequeña planta se transformara en un magnífico ramo de lirios completamente abiertos. De repente, todo el lugar quedó cubierto por una vibrante manta de flores. La escena superó las expectativas para una primera lección. Crest quedó atónito, exclamando que las flores habían florecido en todas partes en un abrir y cerrar de ojos. Noah, sorprendida, preguntó si realmente ella había provocado eso, y el anciano confirmó calmadamente que su poder era definitivamente la fuente. Ella explicó que la magia es esencialmente la capacidad de proyectar la propia imaginación en el mundo. Al mirar sus propias manos, Noah vio un resplandor que se levantaba de sus palmas, prueba de su nuevo don. El anciano le dijo que ese poder ahora le pertenecía y que estaba listo para ser utilizado a voluntad. Luego le preguntó qué tipo de magia deseaba intentar primero. Su respuesta fue pura y sencilla: quería sanar a los enfermos. El anciano se sorprendió por esta respuesta inesperada. Una chispa de tristeza cruzó su rostro mientras cerraba los ojos pensativa, profundamente conmovida por el desinteresado deseo de la niña. Recordó a la madre de Nenoa, una guerrera a la que solo había entrenado para luchar, y aceptó enseñarle la magia curativa más simple que existía. Mientras tanto, en un pueblo vecino, la vida transcurría con tranquilidad y steadiness. Una anciana elfa descansaba junto a la carretera, con el cuerpo fatigado por el dolor. Un joven con una cicatriz en la cara se acercó con preocupación en los ojos, preguntando si su dolor de espalda de mucho tiempo había vuelto a aparecer. Ella admitió que era tan severo que apenas podía caminar sin ayuda. El hombre amablemente se ofreció a llevarla el resto del camino, pero ella cortésmente rechazó, insistiendo en que podía manejarse con un breve descanso. Su caminata fue brevemente interrumpida cuando un rostro familiar reconoció a Noah como la hija del orco. La mujer anciana sonrió tenuemente a pesar de su dolor, con un alma gentil desgastada por el tiempo. Los ojos de Noah se abrieron con preocupación,
preguntando si ella estaba enferma. La mujer explicó que incluso después de 2 siglos, todavía le dolía de vez en cuando. Noa se sintió aliviada, tranquila de que no se tratara de una enfermedad grave. Su lógica infantil era irrompible. La mujer se sorprendió por su reconfortante tranquilidad, pero apreció su amabilidad. Crest anunció con orgullo que Noa acababa de comenzar su entrenamiento en magia curativa. El rostro de Noa se iluminó con ansiosa expectativa, lista para poner a prueba sus nuevas habilidades. La mujer se conmovió pero mostró dudas sobre si la magia de una niña podría realmente ayudarla, pero Noa no se dejó desalentar. Colocó suavemente sus manos en la espalda de la mujer, lista para comenzar. Noa declaró que esto, una especie de ensayo, era simplemente una demostración gratuita de sus habilidades de sanación. La mujer, divertida por su propia confianza, aceptó dejarla intentarlo. Noa sostuvo suavemente su mano, su rostro mostraba una concentración quieta. El hombre con cicatrices observaba ansioso, implorando que no agravara su dolor. Crest le brindó tranquilidad, mencionando que la propia anciana había elogiado las habilidades de Noa. Con una sonrisa decidida y suave, Noa se preparó para comenzar su tratamiento. Un brillo suave de magia comenzó a emanar de sus manos unidas, creando una aura calmante. Ella cerró los ojos y recitó suavemente un hechizo sencillo para aliviar el dolor. La sonrisa de la mujer regresó, con recuerdos de juegos de infancia como doctor que parpadeaban en su mente. Pero la luz se intensificó, señalando que esto no era una simple diversión. De repente, un destello deslumbrante estalló desde las palmas de Noa, sorprendiendo a todos los presentes. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par al sentir la poderosa magia atravesándola. El hombre con cicatrices gritó una alarma, temiendo que algo hubiera salido mal. Un vapor extraño pareció elevarse de su cuerpo, como si el propio dolor estuviera siendo expulsado. Su mirada quedó fija, completamente desconcertada por la transformación abrupta. En un arrebato de energía, saltó al aire, proclamando que sus 30 años de sufrimiento habían desaparecido. Se maravilló por la sensación de ligereza recién descubierta, una sensación que hacía mucho tiempo había olvidado. Los 2 hombres solo pudieron mirar, sus mentes confundidas por la imposibilidad de lo que acababan de presenciar. El hombre con cicatrices la miró con rostro inexpresivo. Mientras tanto, Noa ya se había vuelto hacia otro aldeano, ansiosa por sanar su vieja herida. El hombre rechazó su oferta, explicando que la cicatriz era un vestigio de antiguas heridas de guerra que ya habían sanado. Antes de que pudiera terminar, otro brillante estallido de luz lo envolvió. Tocado en su rostro con incredulidad, vio como su cicatriz, que había persistido durante 7 años, desaparecía por completo. Crest sonrió con orgullo, declarando que el talento de Noa era extraordinario. El hombre la elogió diciendo, «Ha nacido entre nosotros una sanadora legendaria», expresando gratitud por lo que él llamó un milagro. Su sonrisa era genuina y amplia. Gracias al poder de esa pequeña sanadora, había nacido una nueva esperanza. Pero el trabajo de Noa aún no había terminado. Se volvió hacia otro aldeano, una joven que extendía sus manos ansiosa por ser sanada. El hombre con cicatrices la observó, confundido por este giro inesperado. La chica exigió alegremente una compensación, afirmando que el periodo de prueba gratuito había terminado. El hombre con cicatrices sudó mientras ella aclaraba que la prueba era solo para una persona. Sin dinero, le ofreció una sola pieza de caramelo como pago. Noa guardó felizmente en su bolsillo su primera sanación exitosa y pagada. Crest se maravilló con sus habilidades, admitiendo que la magia curativa de los elfos era increíblemente exigente. Noa, con una sonrisa de suficiencia, lo corrigió con un gesto de dedo. «Ahora soy la profesora Noa», declaró con confianza. Crest se sonrojó, encontrando adorable su nuevo ego. Pero su orgullo fue interrumpido por un suspiro de sorpresa. Ambos niños quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Acababan de descubrir un ave muy redonda y peluda, anidada en la hierba, que, aparentemente, era una vista bastante notable por aquí. Incluso en el corazón del bosque, otra criatura necesita ayuda, observa Noé, recordándonos que en cada rincón hay un alma que necesita ayuda.
Crest rápidamente reconoce que el pequeño pájaro ha caído de su nido. Mira hacia arriba hacia el enorme árbol, confirmando su sospecha. Al acercarse a la criatura varada, la mente de Noé se enfoca en su nueva tarea, una suave sonrisa en su rostro mientras se prepara para lanzar su hechizo de alivio del dolor. El pequeño pájaro mira impotente hacia arriba, piando en desesperado sufrimiento, sus crujidos resonando suavemente en el claro tranquilo. Noé le asegura que se asegurará de que tenga un viaje seguro de regreso a casa. Mientras tanto, el profesor Nenoa participa en el esfuerzo, pero Crest se ofrece voluntario para la peligrosa escalada por las enormes ramas él mismo. De repente, una pequeña mano agarra un cetro coronado con una gema misteriosa. Sin embargo, Crest tiene su propia magia y, con un hechizo de levitación, flota cuidadosamente hacia el nido, encarnando un servicio de rescate de un solo chico para los frágiles polluelos. Logra devolver al polluelo a su madre, instándola a regresar a su nido. La madre pájaro responde con un chillido feroz y ensordecedor, dejando a Crest atónito por su hostilidad. El enfadado pájaro comienza a atacarlo con ferocidad entre las ramas, mostrando una actitud de ingratitud malintencionada. Noé observa desde abajo, desconcertada por la violencia repentina, su confusión aumenta. Crest grita mientras es picoteado repetidamente, suplicándole al ave enfurecida que detenga. Desciende de nuevo al suelo, explicando que fue atacado. La mirada de Noé se fija en el polluelo, y una reconfortante sensación de realización la invade. El pájaro no se perdió por accidente, sino que fue abandonado. Ella permanece en silencio, luchando por procesar la cruel verdad. Crest habla de la dura realidad de la naturaleza, donde los polluelos débiles o enfermos son abandonados para sobrevivir solos. Le advierte que devolver al pájaro al nido probablemente signifique la muerte, una brutal ley de supervivencia. Noé asimila esto en silencio, su rostro se fija en una expresión resuelta, con su determinación intacta. Más tarde, Sade finalmente regresa de su misión, acompañado por un guerrero jabalí que parece haberlo acompañado. Camina con propósito por las calles del pueblo, llamando para anunciar su llegada a su hija. Noé saluda a su padre con una amplia sonrisa, mostrando con orgullo a su nuevo amigo emplumado. El guerrero jabalí mira fijamente, perplejo por la inesperada adición a su familia. Noé brilla de alegría al presentar a su pequeño rescate, explicando que fue abandonado y no tiene a dónde ir. Con ojos suplicantes, le pide si puede quedárselo. El guerrero la observa en silencio, con una expresión inexpresiva, y finalmente acepta que es una buena idea. Noé se ilumina de felicidad, aunque sus menciones de pollo a la parrilla le generan una pregunta seria. Él decide que lo mejor es posponer esa conversación hasta que ella sea mayor. Así, el pequeño pájaro se une a su familia no convencional y la vida continúa, llena de baños, cuentos antes de dormir y momentos tranquilos de reflexión. A medida que cae la noche sobre el pacífico pueblo, una calma exterior oculta preocupaciones internas. En su interior, el rostro del guerrero jabalí muestra una preocupación no verbalizada, cargada de incertidumbre sobre lo que el futuro reserva para su nuevo compañero. Noé lo encontró junto a su cama, con la voz temblorosa mientras preguntaba qué le inquietaba. Sin embargo, fue la misma Noé quien se sintió desgarrada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Ella explicó que su nuevo amigo, un pequeño pájaro, se estaba debilitando. Su magia curativa, que siempre había sido efectiva con otros, parecía ahora impotente. El guerrero escuchaba pacientemente mientras la pequeña vertía su desesperación, percibiendo la profunda fragilidad de aquella delicada vida. Parecía que la profesora Noé había enfrentado su primer verdadero desafío. Sin otra opción, buscaron a la única persona que pudiera tener respuestas. Llegaron a la casa de la anciana, presentándole el ave enferma en esperanza de su sabiduría. La anciana examinó a la frágil criatura, con el rostro nublado por una certeza triste y tranquila. Noé suplicó ayuda, confesando que su magia había fallado por completo. La matriarca cerró los ojos y dijo suavemente que no podía hacer nada. Noé quedó sin palabras, incapaz de comprender las palabras de su maestra. La anciana reveló la dura verdad, que el pájaro ya había partido. El mundo de Noé se desmoronó, su mente frenética negando esa dolorosa realidad.
La anciana explicó que la curación puede reparar heridas, pero no revivir una vida que ya ha pasado. Mientras Noé escuchaba, su primera lección sobre magia se transformaba en una enseñanza sobre sus límites. Entre lágrimas, preguntó si el polluelo ahora estaría con su madre. El guerrero jabalí observaba en silencio, con su rostro revelando su tristeza. La voz de Noé temblaba al preguntar si alguna vez volvería a ver a su amiga. Con suavidad, la anciana colocó el pájaro sin vida de nuevo en las manos temblorosas de Noé y explicó que ahora era su deber enterrarlo. El peso de este acto final presionaba fuertemente sobre sus hombros. Lágrimas llenaron sus ojos al entender la finalización y se quebró, con sus llantos resonando su desgarramiento por la primera pérdida. Pero entre su dolor, encontró una tranquila determinación para despedirse. Juntos, construyeron una pequeña tumba para su diminuto amigo, un último descanso. El guerrero y la niña se arrodillaron en silencio, cada uno ofreciendo una oración. Noé dijo su despedida, marcando la conclusión sombría de una lección dura pero vital. Al caer la noche, el guerrero jabalí caminó solo bajo un cielo lleno de estrellas. Noé descansaba sobre sus anchos hombros, agotada por el dolor del día. Con lágrimas todavía brillando, susurró por su padre. El guerrero se volvió hacia ella, preguntando qué le inquietaba. Ella preguntó si él también había estado triste cuando falleció su madre. La pregunta quedó en el aire, pesada y no dicha. Él miró a las estrellas y admitió que el dolor era abrumador. Entonces, Noé preguntó si su tristeza nacía del amor que sentía por su madre. Él lo confirmó, explicando que su dolor reflejaba la profundidad de su amor. Con esta nueva comprensión, continuaron su silencioso camino a casa. Los ojos de Noé estaban llenos de la tristeza de su primera pérdida verdadera. Se dio cuenta de que el amor y el dolor son inseparables. Encontrando consuelo en los brazos de su padre, lo abrazó con fuerza, su corazón pesado pero su espíritu tocado por una nueva claridad. Al caer la noche, el mundo se volvió silencioso, poniendo un suave fin a un día lleno de duras realidades. En una cámara lejana y sombría, un anciano elfo se sentaba solo, absorto en una profunda contemplación. Su rostro llevaba una expresión de preocupación mientras su mente se agitaba con revelaciones sorprendentes. De repente, comprendió que el halo de Noé simbolizaba un poder capaz de desafiar incluso a la muerte. En otro lugar, un grupo de aventureros nuevos se acercaba a una mina ominosa, con la entrada oscura e intimidante. Desde las profundidades, innumerosos ojos brillaban, observando con atención. Un sentimiento de inquietud se cernió sobre ellos. Esto difícilmente podía ser una buena señal. Sin aviso, una avalancha de muertos vivientes emergió, voraces por los vivos. Los héroes se lanzaron a la oscuridad, luchando para entrar, solo para encontrar que la mina estaba llena de horrores no muertos. Alicia desenfundó su espada con resolución de acero, su rostro decidido con firmeza. Desató una llamarada de fuego sagrado, creando un camino resplandeciente a través de la penumbra. Los monstruos tambaleantes chillaron mientras eran devorados por las llamas sagradas, que los hacían desintegrarse en ceniza. Estelle vio la apertura y gritó a Sade, instándolo a actuar rápidamente. Sade, siempre impredecible, respondió levantando un escollos tan grande como una pequeña casa. Con gran esfuerzo, lanzó la enorme piedra hacia la entrada de la mina. Esta chocó en su lugar, sellando el pasaje de una manera poco convencional pero efectiva. Los aventureros aclamaron al declarar que finalmente habían destruido el nido del monstruo. Elogiaron la contribución de Sade, comentando lo mucho que había mejorado la eficiencia de su misión con él en el equipo. Cuando les ofrecieron bebidas como celebración, Sade rehusó, mencionando que su hija lo esperaba. Sus compañeros sonrieron, reconociendo su dedicación constante como un hombre de familia. Luego, Estella animó a todos a volver a casa con sus seres queridos por una vez, un momento raro de calor compartido. La escena cambió abruptamente a la majestuosa oficina de la ciudad de Croft, donde el alcalde se sentaba tras su escritorio, visiblemente agotado y tenso. Frente a él estaba una criada, con la cara compuesta pero preocupada. Confirmó que la situación en la ciudad había empeorado cada vez más.
El alcalde reflexionó sobre el ascenso del nuevo papa, dándose cuenta de que los rumores sobre sus ideas radicales solo eran la superficie de una tormenta más profunda. Luego, condujo al obispo Vercel por el pasillo, la fuente de su angustia política actual. Entraron en una discusión formal pero tensa en la oficina del alcalde. El alcalde cuestionó al obispo sobre un término que había mencionado, preguntándose si demi-humano se refería a elves y enanos. Señaló que esta etiqueta recién utilizada era sumamente discriminatoria. Vercel bebió su té con calma, sin inmutarse por las objeciones morales del alcalde. Luego reveló el último decreto del Papa: los elfos y los enanos ahora estaban oficialmente clasificados como demonios. La cara del alcalde palideció y sus ojos se abrieron de par en par por la SOC. El peso de esta declaración amenazaba con aplastarlo mientras luchaba por comprender sus horripilantes implicaciones. Vercel notó los estrechos vínculos de la ciudad de Croft con sus ciudadanos elfos. La visita parecía ahora tener un propósito muy específico. El obispo transmitió la preocupación del Papa de que la ciudad se estaba convirtiendo en un refugio para herejes. El pánico tomó al alcalde, y en su desesperación intentó detener la conversación de seguir escalando, temiendo lo que tal etiqueta podría significar para su gente y su ciudad. El alcalde respondió con firmeza, insistiendo en que la acusación del obispo era totalmente infundada. Exigió saber en qué base el nuevo papa había emitido tal edicto radical. La respuesta del obispo fue sincera: su inquietante apariencia era prueba suficiente, sin necesidad de debates teológicos. El alcalde solo pudo abrir los ojos en incredulidad ante la absurda lógica. Reconociendo que un papa anterior había interpretado el asunto de manera diferente, el obispo afirmó que eso había sido un error. Luego presentó una sombría propuesta de redención: si Croft capturaba a los elfos y los entregaba, se les concedería el perdón. Estos elfos serían obligados a confesar públicamente su naturaleza demoníaca antes de enfrentarse a la ejecución. El obispo colocó esa responsabilidad directamente en los hombros del alcalde, insinuando que debía demostrar su fe mediante ese acto. Finalmente, la exasperación venció al alcalde, quien golpeó la mesa con el puño, agotado de paciencia. Gritó que los elfos no eran demonios sino camaradas en la gran guerra entre humanos y demonios. Negándose a perseguir a sus amigos por razones tan absurdas, se mantuvo firme. Sin embargo, la mirada del obispo permaneció fría e imperturbable, totalmente impasible ante el escándalo moral. Inclinado hacia adelante, el exterior calmado del obispo se convirtió en un tono amenazante. Preguntó si el alcalde insinuaba que la palabra de Dios era simplemente absurda. El miedo tomó al alcalde, y gotas de sudor le recorrían la cara mientras el terror lo dominaba. El obispo lo agarró, gritando que el decreto del Papa era absoluto, con el rostro contorsionado en una máscara de furia fanática mientras señalaba al alcalde como hereje. En una desesperada tentativa, el alcalde intentó reafirmar su fe y reconsiderar su postura. El obispo señaló que muchos habitantes del pueblo tenían entre sus amigos a elfos y enanos. Twisted las palabras del alcalde. Esto, afirmó, explicaba por qué la gente tenía miedo. Una sonrisa siniestra se curvó en sus labios al darse cuenta de que había acorralado a su oponente. El obispo reconoció el dolor de traicionar a amigos y camaradas, afirmando que tal sacrificio le daba un significado mayor al acto. El alcalde solo pudo mirar, desconcertado por la lógica extrema. Entonces, el obispo relató la historia de un santo cuya fe fue puesta a prueba por Dios, un hombre que perdió todo pero que nunca maldijo a su Creador. Predicó que las mayores pruebas son las que traen el mayor sufrimiento, y que los creyentes deben regocijarse en su dolor como parte de su devoción. Sin poder hablar y empapado de sudor por el fervor, el alcalde escuchaba mientras el obispo se inclinaba, su voz un murmullo bajo y amenazante. Cuestionó si el alcalde entendía la gravedad de su mensaje. Abrumado, el alcalde se sentó derrotado en su despacho, su carga pesada con el decreto de la iglesia. Entonces, su doncella habló, insistiendo en que los elfos no eran demonios, sino sanadores que proporcionaban medicinas al pueblo. Aunque reconocía su verdad, sus manos estaban atadas. El poder de la iglesia era abrumador, habiéndose fortalecido mucho desde la guerra, eclipsando incluso la autoridad de los reyes.
Oponerse a la Iglesia ahora era hacer enemigos a toda la humanidad, un riesgo insoportable. Con esta realización, se levantó de su escritorio, reconociendo que la decisión iba mucho más allá de la autoridad de un simple alcalde. Resuelto, ordenó que se preparara una carroza para un viaje a la capital, decidido a enfrentarse al imponente poder de la Iglesia y sus decretos implacables. Planea acudir personalmente ante el rey, confiando en que la justicia prevalecerá finalmente. Mientras tanto, la vida diaria en el pueblo de los elfos continúa sin dificultad.